Tiempito, un aplauso que están de vuelta en casa. Y también don Otto y doña Blanca que están allí en sus... Saludamos a todos los que han llegado, los que, si es que estamos ya conectados, pues a los que nos están viendo a través de los medios. Y les invito por favor a que busquen conmigo el Salmo 133 y el 134 para comenzar en esta tarde o continuar este Shabbat, porque lo hemos comenzado desde ayer al caer el sol. ¿Cuántos tuvieron la bendición de poder tener cena, una comida en su mesa de Shabbat? Amén. Ahí las manitas, un amén fuerte. ¿Cuántos pudieron tener la otra bendición de celebrarlo en familia? Amén. Y aún aquellos que no tuvieron familia pudieron sentir el amor, la armonía, la paz que el Eterno trae a través de reconocer este día, ¿verdad? Que muchas veces gente no lo reconoce porque todavía no le ha sido revelado lo que ya está allí, o el entendimiento, o a veces caemos en la rutina y perdemos la esencia de por cuál hacemos las cosas. Así que siempre le digo a mis hijos, recuerden que el Shabbat es desde el principio de la creación. Va más allá de simplemente el cuarto mandamiento. Y les digo, a lo mejor ahora les parece que es rutinario, que puede ser aburrido por la edad que ellos están. Pero tengo esperanza y fe de que la constancia es lo que va a crear la diferencia. La constancia. Repite y repite y repite hasta que eventualmente, a través del Espíritu del Señor, eso queda impregnado en ellos. Recuerdo cuando fuimos a Israel en el 2019, que mis hijos quedaron al cuidado de mi mamá, y una semana de mi mamá y una semana de Karina. Y en ese tiempo, pues, mi mamá estaba quedándose en casa de mis abuelos, y no es su costumbre recibir el Shabbat. Sin embargo, mi hija, el viernes en la noche, ve que está como que ya está por caer, y al ver que no pasa nada, le dice a mi mamá, ¿no?, a su abuela: Abu, ¿me puedes traer pan y jugo? Y mi mamá sí sabía, porque ella ya había vivido con nosotros unos meses, y le dice, sí, claro. Y ella solita le dice, ¿lo voy a hacer yo o lo vas a hacer conmigo? Y ella estaba más pequeñita, ¿sabes? Y tuve yo la satisfacción al otro lado de donde yo estaba, de saber de que aunque era pequeña y tal vez uno dice, si mamá y papá no están, a lo mejor ellos no lo van a hacer, me sorprendió el Padre dándome esa experiencia. Así que esa es mi esperanza, que según sigan creciendo nuestros hijos, ese deseo de servir al Padre, de hacer las pequeñas cosas que son los que crean esa relación, surja en ellos y que los marque para bien, para que entonces ellos puedan enseñar a sus hijos y nosotros podamos decir, gracias Padre, porque hemos visto tu palabra cumplirse en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Y así dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el Salmo 134 dice así: mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aleluya, que desde Sión venga la bendición para tu pueblo, Señor. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito es tu nombre, por siempre y para siempre. Bendita sea tu palabra, bendito sea tu reino, Señor, de la eternidad a la eternidad. Tú que eres el amo de hechos poderosos, ¿quién puedes compararse a tu grandeza? ¿Quién es como tú, que traes a tu Hijo Yeshua, el Redentor, con gran amor y gran virtud para los hijos de tus hijos? ¿Quién es como tú, Rey que salva, Rey que ayuda, Rey que sana, Rey que defiende? Bendito es tu nombre, Señor, que nos has otorgado, mi Rey, a través de las generaciones, el gran regalo de poder recibir este día que tú has llamado el día más deseado de todos los días. Lo santificaste desde el principio de la creación. Oh Eterno, gracias te damos porque enviaste a Yeshua el Mesías
quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Eterno, porque nadie va a ti sino a través de Él. Gracias, oh mi Rey, porque en esta tarde nos das la bendición de poder congregarnos. Gracias, porque aunque sea por un poco o sea mucho, Señor, estamos practicando lo mejor que está a nuestro alcance, poner por obra tu palabra y tus mandamientos, porque ciertamente tú has prometido, Señor, que en la obediencia allí hay bendición. Pero como hemos aprendido, más allá de lo que tú nos puedas dar, más allá, Señor, de la recompensa, es desarrollar esa relación íntima contigo. Es que volvamos a ese primer amor que arde en nuestro interior, que va creando en nosotros ese deseo genuino de ir quitando las escamas y de ir quitando tal vez las cosas, Señor, que por mucho tiempo han sido impedimento para que podamos seguir conociéndote, entendiéndote, que podamos entrar en amores profundos contigo, que cuando leamos tu palabra ya no sea simplemente una palabra, sino entendamos que son las cartas de amor que nos dejaste, donde nos muestras el camino, Señor, perfecto para llegar, las cartas de amor, la receta perfecta, donde nos muestras el camino, Señor amado, tener esperanza, entendamos que son las cartas de amor que nos entrego por mis hermanos, donde nos muestras el camino. Gracias por cada uno, entendamos que son las cartas de amor que nos casa de Israel y Ará, donde nos muestras el camino, guardaste en el camino, entendamos que son las cartas de amor pudieron funcionar, Señor amado, donde nos muestras el camino, gracias porque si alguien no tenía un vehículo, tú hiciste provisión para que pudiera llegar, sino a través de un hermano. Gracias te damos, Señor, por las cosas que muchas veces damos por merecidas. Gracias porque tenemos un lugar. Gracias, Eterno, porque hay hermandad. Gracias, Señor, porque hay una comunidad de fe, que cada uno, Señor, tal vez no en todo estemos de acuerdo, pero nos une Yeshua el Mesías. Donde nos muestras el camino, los talentos. Gracias, Señor, por los dones que hay en medio de tu pueblo. Gracias, Padre Santo, por cada instrumento, por cada músico, cada voz, por cada hermano, Señor, que forma parte del cuerpo del Mesías. Oh Padre Celestial, nos muestras el camino, que como un solo pueblo y a una sola voz nos podamos unir en este tiempo, corto tiempo, Señor, de alabanza, donde te damos a ti un poquito de lo que recibimos de ti diariamente, donde te damos a ti, Señor, una alabanza que nos sale de un corazón agradecido, de un corazón humillado que reconoce tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor. Padre, de antemano te agradezco que te muevas a placer en el camino a través de tu Santo Espíritu, que seas tú ministrando cada vida, ministrando cada corazón. Señor, que el que haya llegado a este lugar donde nos muestras el camino, salga con alegría. Que el que haya llegado a este lugar cargado reciba, Señor amado, a través de tu palabra, la libertad que tu palabra nos trae. Señor, si hay alguien enfermo en medio de tu pueblo, que tú tengas misericordia y tengas a bien bendecirle con salud. Cualquiera que sea la necesidad, oh Padre Santo, no hay nada imposible para ti. Pero si hoy no llegaste la respuesta del clamor que está delante de ti de día y de noche, que nuestra alabanza no cese. Mientras esperamos, decidimos exaltar. Decidimos alabarte, porque es así que nos tenemos fortalecidos en medio, Señor amado, de las circunstancias adversas, cuando todo parece, oh Padre Santo, que no está moviéndose a nuestro favor. Nuestra mirada puede estar fija, puesta en ti, Señor amado, que podamos cantar, que podamos levantar un himno, Señor amado, de nuestro corazón, un himno de alabanza, de victoria, reconociendo tu majestad, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tus caminos son más altos que los nuestros, que entendamos que son las cartas de amor, Señor, sobrepasan los nuestros, que tus planes, Señor, siempre son mejores que los nuestros, pero que todo esto, Señor, que hemos orado delante de ti, retumbe fuerte desde mí hasta la persona más joven que se encuentra en este lugar, Señor amado, que sea obrando de una manera especial, que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros, mi Rey, que tu palabra, Señor amado, se haga real
real, que se sea, Señor amado, palpable. Oh Padre Santo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias en esta tarde. Te agradezco tu misericordia, te agradezco tu bondad, porque en esta mañana renovaste tu misericordia una vez más sobre cada uno de nosotros. Una vez más te ha placido soplar aliento de vida, Señor. Y aquí estamos, Padre Santo. Hemos venido en obediencia porque reconocemos que en 6 días hiciste todas las cosas, mas el séptimo día descansaste, lo separaste y lo santificaste como un día separado para ti. Padre, que tú puedas mirarnos y que podamos hallar, aunque sea un poquito de gracia delante de ti, pues tú miras el corazón. Eres tú el que escudriñas los pensamientos. Eres tú, Señor amado, el que conoces la palabra antes de que llegue a nuestros labios. Por lo tanto, te pido, mi Rey, mi Señor, por los méritos y en el nombre de Yeshua el Mesías, que tengas a bien bendecir a tu pueblo en esta tarde. Derrama un bálsamo de paz en este lugar. Derrama un bálsamo de sanidad, Señor, en cada corazón. Oh Padre Santo, aclara los pensamientos en el nombre poderoso de Yeshua. Limpia el camino para el que viene de camino, Señor, que puedan llegar con bien. Oh Padre Celestial, que cada persona que llegue hasta este lugar se encuentre contigo. Que el que está desanimado recobre ánimos, entendiendo que tú renuevas nuestras fuerzas. Que está escrito en tu palabra: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque hemos puesto nuestra esperanza en ti. Que así sea, Padre, en cada uno de nosotros, te lo imploro, mi Rey. Y te pido, Señor, que en la medida que vamos abriendo nuestros labios, así como oramos, Señor, que las palabras de nuestra boca, que la meditación de nuestro corazón sean aceptables y sean agradables delante de ti, oh Rey soberano del universo. Que puedas complacerte con la alabanza de tu pueblo, pero sobre todas las cosas, que puedas complacerte, oh mi Rey, con la obediencia de tu pueblo en este Shabbat. En el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias, Señor. Amén. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás en gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Te alabamos, Señor. Hoy
recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, Hoy perfumamos tu trono. hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres el rey. Gracias te damos, mi Rey. Te exaltamos porque eres el Rey soberano del universo. Te damos gloria y honra y exaltación, Señor, y en esta hora, como un solo pueblo, Señor, hacemos nuestra declaración y proclamación de fe, aquella que nos distingue, del resto del mundo, que todavía no ha aceptado que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Elohim, y que Yeshua es nuestro Adón. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Malchuto Leolam Vae Yeshua HaMashiach Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, que nos has santificado con tu Torah y nos has traído a tu pueblo, nos has traído a tu pacto por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros lo hemos recibido y proclamado como Adón sobre nuestras vidas y Rey sobre las naciones. Anhelamos ese día, mi Rey, que puedas enviar a Yeshua para que reine en medio de nosotros. Mi Rey, mi Señor, gracias por habernos separado y habernos mostrado el camino a la verdad y la justicia. Y gracias por habernos hecho heredar con amor y con beneplácito tu Torah divina, Padre. Y por medio de ella, Señor, podemos aprender tu voluntad y tu espíritu de verdad, el cual nos guía a conocer, Señor, cuál es el plan, el propósito inscrito allí en la Biblia, Padre, en la Torah. Gracias, Padre, porque no, a esta hora, Señor, en este momento, quién sabe dónde estaríamos, pero tú, Señor, te has complacido y nos has separado y nos traíste, Señor, para hoy congregarnos y alabar tu nombre, Padre, aquí en este pequeño remanente. Mi Rey, mi Señor, anhelamos que seas tú siempre, Padre, quien nos guíe y que seas tú siempre nuestro Adón, nuestro Rey soberano sobre todas las cosas. Y que, Señor, fuera de ti no tenemos ningún otro Elohim. Por eso es que anhelamos tu visita, Señor, y anhelamos, Señor, tu espíritu. Anhelamos que nos guíes y que nos enseñes, Padre, para poder agradarte en todas las cosas. Poder vivir para ti, Padre, como tú nos has encomendado. Mi Rey, por favor, visítanos, Padre. Oramos por Israel, Jerusalén, sus murallas, puertas, sus habitantes, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Señor, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia, que los guardes, los cuides como la niña de tus ojos. Y a nosotros que estamos lejos, Padre, que recuerdes, mi Rey, Señor, que estamos lejos de la tierra. Heredamos mentiras de nuestros padres y apenas estamos empezando a caminar y a creer y a conocerte, mi Rey. Por favor, no nos pagues según nuestra maldad, ni la maldad de nuestros padres. Páganos según tu misericordia, Señor, que es eterna y es más grande, Padre. Hoy nos acercamos, mi Rey, anhelando y cumpliendo este mandamiento, Señor, y anhelando que tú seas honrado en este lugar, que tu nombre sea honrado y que todos vivamos para ti, Padre. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a Casa de Israel. Mira quién viene por ahí, mi madre. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Eterno? ¿Están felices, contentos? Este es el día que ha hecho el Señor y nosotros venimos a cantar y adorar a nuestro Rey. Amén. Vamos con sus palmitas, con gozo, con alegría, danzando para el Eterno, porque Él es real, Él vive. Amén. Elohim Lanimach Sebaot Esrabesaron Misameot. Elohim Lanimach Sebaot Esrabesaron Misameot. Adonai Sebaot Imanu Yiskalanu Elohei Yaakov Selah, Selah. Adonai Sebaot Imanu Miskalanu Elohei Yaakov Selah, Selah, Selah. Cantando Elohim Lanimach Sebaot
Esrabesaron, Misameo, Elohim, Lanu, Makasebaot. Esrabesaron, Misameo, Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Eso es. Selah, Selah, Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Selah, Selah, Selah. Elohim, Lanu, Makasebaot. eso, vamos con la palma. Esrabesaron, Misameo, Elohim, Lanu, Makasebaot. Esrabesaron, Misameo, Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Selah, Selah, Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Selah, Selah, Selah. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. dice, el cielo y la tierra pasarán, Mas su palabra no pasará. el cielo y la tierra pasarán. Mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, Mas su palabra no pasará. el cielo y la tierra pasarán. Mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. Dice, No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Selah, Selah, Adonai Sebaot Imanu, Miskalanu, Elohim, Yaakov. Selah, Selah, Selah. esa palma dice, Elohim. Lanu, Makasebaot. Vamos bien duro. Esrabesaron, Misameo, Elohim, Lanu, Makasebaot. Esrabesaron, Misameo, Elohim, Lanu, Makasebaot. Esrabesaron, Misameo, Elohim, Lanu, Makasebaot. Esrabesaron, Misameo, esrabesaron, Misameo, esrabesaron, Misameo. Bien fuerte ese aplauso al Eterno quien vive. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Ahí está mi suegrita cantando con todo su entusiasmo, con todas sus fuerzas. Aleluya, ¿le escucharon el aleluya allá atrás? Porque Elohim, Yahweh es el Rey de gloria, es el Rey eterno. Abramos paso para que entre el Rey en este lugar. Abre tus labios en esta hora y dale tu mejor exaltación. Dale al Padre tu mejor alabanza de agradecimiento, porque hoy pudo haber sido un día diferente. Nuestro futuro está en sus manos. Y tal vez hoy, por acuerdo a nuestras decisiones, tal vez no estaríamos aquí. Pero Él es el Rey eterno. Él es el soberano, el que decide el día, la hora y el momento.
danza,
siempre se habla de la fidelidad de Dios a la humanidad. Porque siempre dice, Dios es fiel. Fiel es a sus promesas. Fiel es a sus palabras. Él es fiel. Y por lo regular, cuando hablamos del hombre, de la humanidad, hablamos de la infidelidad de nosotros. Porque vemos nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad. Y cuando nos comparamos, vemos todas nuestras faltas. Pero esta mañana decidimos enfocarnos en las cualidades que hicieron que Abraham se mantuviera fiel al Padre por encima de las circunstancias. Aunque pasaron 25 años desde que él recibió la promesa tan anhelada, no cambió su carácter, no cambió su forma de servir, no cambió su obediencia, no cambió la forma en que él seguía viendo al Padre, a Elohim. ¿Cuántas veces nosotros, por lo que nos sucede, por lo que no nos sucede, que esperamos que nos suceda, bajamos nuestro nivel de fidelidad al Eterno? Dejamos de reconocer su grandeza. Caemos, y fíjense que dije caemos, porque yo voy allí también. Yo me incluyo ahí. Caemos en un ciclo donde podemos enfocarnos más en todo lo que nos rodea que en aquel que nos permite tal vez pasar por el momento para mostrarnos un lado de él que aún no hemos conocido. Como decía nuestra hermana Lisa esta mañana, cuando viene y llega la prueba, como le llegó a Abraham, porque a todos nos va a probar el Padre. Y yo no estoy hablando un mensaje de derrota, no, porque dice la palabra que debajo del sol hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Hay un ciclo. En algún punto de ese ciclo nos va a venir la prueba, para bien, para probar nuestro corazón, para reafirmarnos, para que crezcamos, no para derrotarnos. Pero todo comienza con cuál es nuestra actitud en medio de la prueba. ¿Qué escogemos hacer? Y si este no es tu caso, aleluya, amén, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que tú eres así de fuerte. Pero yo sé de muchos que necesariamente no siempre nos va a ayudar. Y en esta hora yo te invito a que medites sobre tu vida. Medita, ni tan siquiera te vayas un año atrás. Piensa hace un mes atrás, hace una semana atrás. Piensa en el día de ayer. Por encima de lo que estás pensando, puedes reconocer la soberanía del Eterno en esta tarde. Puedes unirte y reconocer que Él es el gran yo soy, que Él es fuerte, Él es verdadero, que ante Él tiembla la tierra, que las cadenas caen, que el enemigo tiene que huir, que Él sigue estando sentado en su trono. Yo quiero estar cerca de tu corazón, escuchar tu voz, esos ciegos con vida otra vez, cantando a una voz, aleluya, santo, santo, poderoso, el
su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará y voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he detenido. Mas daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad montes y collados y haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en isla y secaré los estanques, guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas son las cosas que yo haré. Estas son las cosas que yo haré y no los desampararé. Y no los desampararé. Más bien serán confundidos y vueltos atrás en extremo confundidos los que confían en ídolos. Los que dicen a las imágenes fundidas: vosotros sois nuestros dioses. Mas el Padre ha dicho: yo guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos yo cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas yo haré y no los desampararé. No los desampararé. No, 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 no. Yo los guiaré en el desierto donde no hay camino haré. Yo los guiaré. Estas cosas haré. Estas cosas haré. Pues soy soberano, el que cuida del pueblo. Yo los guiaré, yo los guiaré, yo los guiaré. He prometido estar contigo, no los desampararé. Que abres camino, nadie se compara a ti, oh Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, oh mi Dios. Oh, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, milagroso, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres, así eres tú. Así eres Te damos gracias en esta tarde, mi Rey. Te exaltamos porque tú una vez más te acordaste de tu pueblo. Porque una vez más traíste a nuestra memoria lo que tú dijiste que harías. Una vez más, Señor, nos recuerda que tú eres el soberano, que tú eres milagroso, que tú eres bondadoso, que tú eres justo en todos tus caminos. Que realmente el que se acerca a ti encuentra el refugio. Y en esta tarde te damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, por la que ya tú has hecho y todavía la que te falta por hacer. Y mientras esperamos, Señor, decidimos abrir nuestros labios para proclamar tu grandeza. Mientras esperamos, abrimos nuestros labios en gratitud, porque sabemos que si lo hiciste antes, lo volverás a hacer. Porque tú eres bueno. Porque tu palabra dice que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Que tú te acercas a aquellos que se acercan a ti con corazones humildes. Aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, tú te muestras.
Muéstrate, mi Rey. Revélate a tu pueblo. Revela a Yeshua en cada uno de los que están buscándote, Señor. Aquellos que perdieron el camino, muéstrales el camino. Revélales a Yeshua porque Él es el camino, la verdad y la vida, para que regresen a casa. Y antes de continuar, yo te pido que allí donde estás, eleva un clamor fuerte. Si tal vez no por ti, por el que está a tu lado. Porque un ejército pelea la batalla junto, ni uno se queda atrás. Y tal vez hoy tú estás firme, gloria a Dios, bendito sea el Eterno. Pero clama por el que tienes a tu lado, no sabes la lucha que está llevando. Clama como si fueras tú. Padre Santo, Padre bueno, tú conoces la necesidad en medio de tu pueblo, mi Rey. Señor, solo tú conoces el pensamiento más profundo. Solo tú, Padre, sabes el deseo de cada corazón presente en este lugar. Solo tú sabes el esfuerzo, Señor, de cada hermano. Solo tú conoces todo lo que tomó tal vez decidir salir de su casa y llegar aquí. Pero yo te imploro, Padre, yo te imploro, Señor, que una vez más te muestres con poder. Que una vez más extiendas tu mano de bondad. Una vez más extiende tu mano de misericordia. Una vez más, Señor, derrama de tu presencia, derrama de tu bálsamo sobre cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Te lo pido, Padre Celestial, que tu nombre sea derramado en este lugar como un ungüento derramado, Señor, en esta hora, levantando al que está caído, sanando al que está enfermo, dándole esperanza a aquel que la ha perdido en el camino. Señor, claridad de pensamientos al que está confundido. Trae la libertad que Yeshua nos da, pues a quien el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Él dijo: el que tenga sed, venga y tome del agua que yo tengo que dar, y nunca más tendrá sed. Padre, mira a los jóvenes, las luchas, Señor, que están enfrentando. En el nombre de Yeshua te pedimos, Señor, que tú los guardes, que tú los rodees, que te reveles a sus vidas, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda a tu pueblo en medio de todo esto que está sucediendo. Guárdanos, que no nos desviemos, Señor, ni a izquierda ni a derecha de tu perfecta voluntad. Que no nos desviemos, Padre, de tus mandamientos. Porque escrito está: te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y ya no los vas a hallar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dale unos minutos más, porque ciertamente el Padre está obrando en esta hora y está llenando una necesidad que tú y yo no podemos llenar, porque solamente a través de su Espíritu y Yeshua el Mesías es que se rompe toda cadena. Solamente a través de su Espíritu y del nombre de Yeshua es que el que está oprimido recibe la libertad. Solamente a través de su Espíritu y en el nombre de Yeshua es que está cansado renueva sus fuerzas como las del águila. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Él habita en medio de la alabanza de tu pueblo y es hora de que tú abras tus labios, pelea tu propia batalla,
Pelea tu propia batalla, no dependas del que está al frente con un micrófono. Abre tus labios en esta hora. Dale al Señor tu mejor exaltación, porque en medio de la prueba escogemos alabarle. En medio de la prueba escogemos exaltar su nombre. En medio de la prueba escogemos glorificarle. En medio de la prueba escogemos exaltar quién es Él. En medio de la prueba escogemos proclamar sus grandezas. Oh, amado mío, amado mío, oh, amado mío, ven, 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 amado mío, ven, amado mío, oh, amado mío, amado mío, ven. Abre camino donde no hay ninguno. Haz tu obra como solo tú sabes hacer. Como solo tú sabes hacer. Haz la obra en el nombre soberano, en honor y virtud de tu Torah, en honor y virtud de quien eres. Oh, amado mío, ven. Gracias, Señor. Wow. Te exaltamos, mi Señor. Te exaltamos en esta hora. Hay alegría en la casa del Eterno. Hay esperanza en este lugar. Mira bueno y precioso habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso habitar los hermanos en unidad. En unidad,
Shalom. Ay, hoy tenemos dos nuevos acompañantes aquí, nos están cooperando nuestros servidores, Alondra y Elías. Vamos a darle gracias al Eterno por todas las bendiciones que Él nos ha dado. No sé usted, pero yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de traer parte de nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque has provisto cada una de nuestras necesidades. Nos has dado techo, abrigo, comida, Señor, vida, salud, Señor. Y hemos visto tu mano, Señor, cuidándonos cada día, Señor. Yo te agradezco, mi Rey, por todas las bendiciones y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para administrar lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Nunca olvidarnos de aquel que está en necesidad, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre, que tu Espíritu siempre nos guíe, Señor, a hacer verdad, justicia, rectitud, que ese es tu carácter, Señor. Tú eres un Dios que provee todo a sus hijos, Señor. Por eso te damos gracias y traemos parte de nuestra vida, Señor, en agradecimiento. Multiplica y bendice a aquel, Señor, que ha traído como un dador alegre, Señor. Dale todo lo que necesite y más para ser de bendición a otros. En los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. All right, ¿dónde están los niños? Bueno, vamos nosotros los grandes porque los niños no vienen. Los niños en edad. Y los jóvenes en edad, porque todos acá somos como niños, ¿verdad? Yo los entiendo, I get you. Y los futuros y futuras también. Mi nieta viene por ahí. Ay, mamá. Ok. Estoy esperando que se pasen todos los niños para que no me confundan. Agradecido al Padre por este ramillete de tantos niños y estos niños también que me hacen enojar. ¿Por qué, Señor? ¿Están todos acá? ¿Están todos acá? Ok, gracias. Somos alegres en el Señor. Contentos de verles, a los niños, a los jóvenes, los que están emprendiendo ya una edad diferente, los más chiquitos, y la más chiquita que viene ahí, que todavía está ahí detrás de bambalina, y ver que el Padre ha sido bueno con nosotros. Yo creo que con nosotros como padres, lo más importante es que nuestros hijos estén acá no porque nosotros estamos acá, sino que estén acá porque ellos entiendan que en qué otro lugar, como le decía yo anoche a mis hijos, les decía, en qué otro lugar podemos estar mejor. En ningún otro lugar, ¿no? Bueno, primeramente vamos a hacer el Shema, ¿no? Ustedes ya se saben toda la clave, así que a la cuenta de 3, el Shema, 1, 2, 3. Amén, amén. Extienda su mano, por favor. Vamos a orar por estos niños, también por sus padres. Padre, Dios de misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar y poder poner a estos niños delante tuyo, Señor. Sabemos, Señor, que cuando ellos están en tus manos, Señor, están protegidos, están guardados. Pero también te pido, Señor, que durante el proceso de crecimiento que ellos puedan, Señor, entender cuál es el plan tuyo, Señor. Que ellos puedan entender tu llamado, Señor. Y que ellos puedan mantenerse, Señor, en ese camino, en ese paso, en ese proceso, en ese caminar, a pesar de su edad tan joven, Señor, que ellos puedan entender de que hay un camino, hay un llamado. Y que a través de los años, Señor, cuando ya ellos estén adultos, Señor, entiendan que ellos fueron elegidos por ti, Señor, y eso es una bendición grande. Saber que fuimos elegidos, Señor, por ti, y no nosotros te elegimos a nosotros, sino que fue tu misericordia. Y ver que estos niños han sido elegidos por ti, Señor, eso es de bendición y es de agradecerte. Guarda sus vidas, a los que van a la escuela, Señor, que los guarde ya de todo esto que está pasando, Señor, del material de educación que hay, que tú los protejas, que protejas sus corazones, Señor. Y que ellos puedan crecer siendo hombres temerosos y mujeres temerosas de tu Torah. Guárdalos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.
Se habilitaron asientos. Si gusta moverse más al frente o tener más espacio, lo puede hacer. Se fue la mitad de la congregación. Shabbat Shalom a todos los que nos ven a través de cualquiera de los medios y también a todos los que están aquí. Melissa, Shabbat Shalom, me alegro que estás en la casa nuevamente. Y hoy no vamos a tomar mucho tiempo para los anuncios porque el tiempo ha avanzado, pero para bien, ¿verdad que sí? Estamos contentos de verles nuevamente a todos los que no veíamos hace un tiempo y estamos agradecidos que tenemos la oportunidad de tener un lugar donde podemos congregarnos. No me voy a cansar de decirlo, Lisa, porque por mucho tiempo no había un lugar, no teníamos más que internet. Y así hay muchos, así que vamos a orar por nuestros hermanos que no tienen lugar donde congregarse, que están buscando un lugar y donde viven no existe la posibilidad. Créame que ellos valoran mucho, mucho los medios de comunicación, que si se usan con sabiduría, siempre trae bendición. Así es que el Señor nos ayude para hacer buen uso de estos medios. Le queremos dar las gracias a todos los que se han mantenido conectados a través de ellos, que no han podido venir, pero no se han dejado de comunicar con la congregación, de conectarse uno con los otros. Y está hermosa la casa del Señor hoy, está muy linda, con todas estas flores. Este jardín se ha llenado de flores que hace tiempo no veía. Y mira, doña Maggie dice, yo soy una de ellas, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No preguntan a quién se lo da la hija, ya saben bien. Le dice, yo soy una, por supuesto, yo soy una. Bueno, hoy alguien me dijo, me echaron flores, ¿verdad? Fue otra de las mujeres, me echaron flores fuera de las cámaras de Mujer de Valor. Y yo le digo, ay, gracias. Me dice, sí, no se dice. Se dice, así soy, brega con eso. Y yo, el día que yo diga algo así, ustedes saben que no soy yo. Alguien me está influenciando, me han cogido por el cuello, porque jamás yo sería así. Pero bueno, por chiste. Soy así, breguen con eso. Por el chiste. Sopórtame. No, me tengo que soportar yo misma. Pero le doy gracias al Padre porque puedo compartir con ustedes en este día una vez más. Y queremos anunciarles o recordarles que el 29 de este mes hay múltiples actividades en la congregación. Es el primer Shabbat matrimonial que vamos a hacer en esta congregación. Es a la misma vez nuestros jóvenes van a tener su Shabbat que siempre hacen los jóvenes. Así es que tengo una buena noticia que decirle y puede ser triste para algunos. Si usted hoy no ha confirmado y no se ha registrado, quiero decirle que los espacios son limitados y ya quedan 4 espacios nada más. Así es que, por favor, que no pase de hoy, que usted hable cuando caiga el sol, que ya está cayendo más temprano, se dieron cuenta que ahora los días son más, se están acortando. Así que al caer el sol, por favor, no se vaya sin hablar con Jasmine o con Evelyn. Jasmine es la que está con la registración, con nuestra hermana Jasmine, porque el espacio es limitado y para satisfacción o para alegría y sorpresa, tenemos un buen número de personas que ya dijeron que sí. Así es que, por favor, va a ser un viernes, es un Shabbat. Si quiere más información, no la voy a dar para no tomar el tiempo, pero cuando hable con Jasmine, ella le dará los detalles. Sabemos que es Shabbat, pero estamos haciéndole provisión para que usted no llegue corriendo a cocinar, etcétera, etcétera. Pero tiene ya no más tarde de hoy para confirmar, porque hay que darle un número a las personas que nos van a preparar la comida para ese día, para que no tengamos nosotros que cocinar, ¿ok? Al final, no se me vaya cuando estemos fuera de cámara, porque tengo un solo anuncio que decir respecto a la actividad, los que vayan a venir, pero no es fuera de, es en private, you know, it's a family conversation, so no vamos a utilizarlo a través de los medios. Así es que para Hanukkah, ¿pueden creer que ya está ahí a la vuelta de la esquina? Este año vamos a hacer un cierre de Hanukkah espectacular. Vamos a tener un sleepover de sábado a domingo de adultos y jóvenes y niños. Vamos a estar acá toda la noche sin parar hasta que podamos. Y queremos coordinar con los police department, con el departamento de policía, si nos permitieran este año hacer una caravana. ¿Qué les parece? Por aquí tendría usted que decorar su carro. Ya yo hice una el año pasado, yo me colé en un grupo que no me tenía que estar, pero aprendí mucho. Ellos tenían hanuquías arriba de sus carros que prendían, otros decoraron sus vehículos y simplemente dieron
una caravana por el downtown de donde ellos estaban y nosotros quisiéramos hacer algo así para dar una experiencia diferente a nuestros hijos. Usted tendría que decorar su carro con luces, con lo que usted quiera, sea creativo. Aquí hay mucha gente creativa, aquí la creatividad sobra. Y si las autoridades no lo permiten, va a ser simple. Salimos de acá y damos la vuelta por la Ronald Reagan hasta el Downtown Champions Gate y regresamos. Y entonces después acá, de sábado a domingo, es el último, ¿okay? La última noche. Vamos a tener actividades para los niños, los jóvenes, los adultos, etcétera, etcétera. Según se acerca la fecha, les daremos más información, pero se los digo con tiempo, porque este año Hanukkah cae exactamente terminando Acción de Gracias. Acción de Gracias termina el jueves, pues ese domingo es el primer domingo de Hanukkah. No vamos a reunir para hacer la apertura porque queremos hacer un cierre espectacular. Así es que el otro fin de semana estaríamos acá después del servicio celebrando. Así es que sin más, le dejo por aquí al pastor Gabriel Paredes, alias hijo de doña Eddie, hermano de Adrián, de Noemí, cuñado de Yamili, marido mío, pastor de ustedes, todas esas cosas. Ya con todos esos títulos está muy pesado, no. Que el Señor lo use y ponga carbón encendido en tus labios para que con sabiduría puedas traernos la palabra que viene del Eterno. Gracias, mi amor. Shabbat shalom para todos. Tenemos visita, por favor, así que pórtense en alguna Biblia, gracias. Mira la rubia aquella que está allá, miren. Mi cuñada, tío. ¿Es mi cuñada? Bueno, qué bueno que están aquí. Saludos a todos y a mi cuñada también que está bochornada allá atrás. Eddie y Maida llegaron otra vez, que fue. La maestra también, que estaba comiendo poco. La maestra. Elisa, qué bueno que estás aquí todos. Es una alegría poder verlos aquí otra vez y poder compartir la palabra del Eterno con ustedes y que ustedes nos honren con estar aquí con nosotros. Estamos tratando de lo posible de convertirnos en una bendición para usted. Eso no es fácil. Nosotros tratamos. Sea paciente con nosotros. No lo tenemos todo resuelto, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Esta mañana los caballeros tuvimos una reunión muy buena, muy fascinante, llena de mucha información. Mucha de la información que yo compartí esta mañana viene de un background o unos estudios que yo he venido haciendo a través de los años y que se sujetan a ¿cómo se dice eso? Los catedráticos de las universidades, los cuales hacen estudios de antropología y hacen estudios de arqueología, y basado en todos esos estudios que yo he estado haciendo con sus libros y con su información, yo he llegado a ciertas conclusiones. Ahora bien, usted podrá decir, caramba, pero no dijiste que estudiando la Biblia llegaste a esas conclusiones, ¿verdad? Uno hubiera mejor dicho decir, no, yo estudié la Biblia y la Biblia dice esto y por esto, y estas son mis conclusiones, ¿verdad? Eso se oye como que más religioso, más cerca de, tú sabes, lo que nosotros hacemos. Pero sí es necesario que tengamos otros estudios para poder tener el panorama más completo, ¿ok? Por eso es que aquí Lisa es una estudiante y ella estudia con Rico y estudia, no solamente estudian la Biblia, la Torá y los profetas y todas esas cosas, ¿verdad que no? Y no solamente estudian el Talmud ni la Mishnah ni todas esas cosas, ¿verdad que no? ¿Cuántos libros tenemos? Miles y millones de libros que nos ayudan a construir un pensamiento. Construir un pensamiento. Nosotros construimos nuestros pensamientos y los pensamientos nos guían. Nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan a manejar nuestra vida y a conocer la Biblia. Para usted poder construir un pensamiento, usted no lo puede hacer con una simple información ahí de, mira, lo que te decía, un poquito. No, usted tiene que ir y prepararse. Especialmente nosotros los que enseñamos y somos maestros, no podemos estar construyendo pensamientos basados, déjame ver qué se me ocurre hoy predicar, ay Dios mío. No, eso no se puede hacer así. Uno tiene que prepararse y estudiar. Le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo que en estas semanas estuve hablando con mi esposa
En Israel hay unas excavaciones, y se lo dije a los caballeros esta mañana, hay unas excavaciones que se han encontrado en el Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes es un paseo, es como un valle bien grande donde ahora mismo no se puede pasar porque están los musulmanes. Pero hay un valle y está la tumba de José, se llama Berseba, esa parte por ahí. En ese Camino de los Valles hicieron unas excavaciones y encontraron ciertas áreas arqueológicas donde habían altares que tenían el nombre de Jehová, Yahweh, pero en el mismo altar tenía un altar pequeño donde tenía el nombre de Asherah. El mismo altar, el mismo lugar, habían altares para Yahweh con Asherah en el lado, ¿verdad? Entonces, uno ve un libro arqueológico y encuentra un erudito, experto en arqueología, que lleva 60 años haciendo hueco en Israel, y descubrió este altar y escribió un libro donde él opina que por causa de esos altares y esas figurines que ellos encontraron, pues los israelitas sí tenían a Jehová y también tenían a Asherah, y Asherah era la esposa de Jehová, así que tenemos que creer eso. Sí, el experto brutal de... ¿Verdad que no, Lisa? Uno tiene que ir, porque cualquiera coge un libro de eso y dice, mira, los israelitas, Yahweh tenía esposa, mira, era Asherah. Y yo me pongo a pensar, digo, espérate un momento. Es verdad, hallaron las figurines, hallaron los altares y hallaron el nombre y hallaron la adoración y eran los israelitas contra, pues entonces es verdad. Y yo digo, sí es verdad, pero ¿qué significa eso? Con razón los botaron de la tierra. Ve ahora. Sí es verdad que esto existía. No es verdad que Adonai tenía una esposa y tampoco era válido. Diga conmigo, válido. No era válido ese altar. Por lo tanto, ese arqueólogo que es un ateo, él no cree en nada, eso es lo que creen en hacer hueco en la tierra, ¿verdad? Y ellos creen, ese arqueólogo tiene una información que me ayuda a mí a aprender lo que no se debe hacer. Entonces, si yo aprendo la historia, como dice Lisa, de lo que ellos hicieron, entonces yo aprendo por qué razón los botaron de la tierra. En Tel Dan, ahora mismo allá en Israel, hay un altar, igual que el altar que había en el templo de Salomón, igualito, con los cuernos, los 4 cuernos, con la rampa, con toda la cavidad alrededor, y ahí subían los israelitas de las tribus del norte, del monte de Efraín, subían a hacer adoración. ¿Por qué subían allí? Porque no querían ir a Jerusalén, porque allá estaba el hijo de Salomón que se había apartado y que había maltratado a la gente, y ellos dijeron en la historia de Jeroboam, no sé si han oído Jeroboam, se apartaron y Jeroboam vino y hizo un altar y lo puso allá arriba. Un arqueólogo viene y escribe un libro, mire, había más altares. Sí, es verdad. Yo fui a ese altar y yo me paré allí, yo lo vi y lloré. Padre, ¿por qué porque esto sucedió con el pueblo de Israel? Yo no dije, ay, qué bueno, un altar aquí también, pues vamos a hacer uno en Davenport. No, yo no dije eso. Yo lloré, porque ahí comenzó la decadencia y ahí comenzó la perdición, la separación, y comenzó todo este rollo que tenemos hoy en día. Tenemos que prepararnos, ¿sí? Y tenemos que construir nuestros pensamientos. Pero nuestra guía principal, escúcheme, hijo del Eterno, hija del Eterno, nuestra guía principal es la Torá, los mandamientos. Se pueden inventar cualquier cantidad de cosas alrededor de la Torá, y esto y lo otro, bla, 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 hacemos así, todo eso también, perfecto. Si no está conforme a la Torá, ¿qué hacemos? Lo agarramos con pinza y lo ponemos a un ladito y seguimos construyendo nuestros pensamientos. A través de los años, yo le he contado a los muchachos que yo he construido un pensamiento. Tiene que ver con esta porción. Mi pensamiento está en que, y le voy a hacer este reto, lo voy a tratar de hacerlo más sencillo, ¿ves? Porque como ¿cómo se llama? Mauricio no estaba aquí, lo voy a hacer sencillo, ¿ves? Pero yo se lo voy a hacer fácil a Mauricio. ¿Quién más faltó? Déjame ver.
Los caballeros, pónganse para su número, que esta mañana, mire, de verdad que esta mañana tiene que haber un cambio en nosotros con lo que aprendimos esta mañana. Mire, ¿sabe que Pablo dice que los ídolos nada son? ¿Verdad? Él no dice que no existen, dice que nada son. ¿Ok? So, le voy a hacer esta pregunta, y esto es aquí como didáctico, como si fuera un salón de clase. ¿Verdad? Los otros dioses o los ídolos existen. La respuesta de todo el mundo es sí. Pero ¿en qué forma existen los otros dioses? ¿Como deidades? ¿O como qué? ¿Como demonios? ¿O como espíritus? ¿Ah? Si Elohim es único y nadie lo ayudó a él a hacer a toda la creación, nadie, solamente tú y el espíritu, ¿no? Si él es único, los ídolos, lo que la gente idealiza, que Pablo dice que nada son, ¿verdad? ¿Existen o no? Sí existen, claro que existen. Pero ¿qué son? No son nada. Pero si son nada o existen, ¿cuál de los dos? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora bien, mire cómo llegamos a esta conclusión. Y esto es algo que aunque no es mi pensamiento completamente, lo aprendí a través de los años. Y lo aprendí con gente que son eruditos en el tema. En el tema de lo que es ¿cómo se llaman los múltiples dioses? Politeísmo, se me fue la que me escapó. El politeísmo versus el monoteísmo. ¿Saben lo que es eso, no? Poli significa una ciudad o muchos. Metrópoli, muchos. Poli es mucho. Teís es dioses. Pues politeísmo significa muchos dioses. ¿Ok? Monoteísmo es uno, un dios. ¿Ok? Un Elohim. En el caso de nosotros es un Elohim. En el caso de ellos es muchos dioses. ¿Ok? Y después, yo no le voy a explicar ahora qué es Dios y qué es Elohim, porque solamente créame, porque yo soy el pastor. Ok. En el estudio del contraste del politeísmo versus el monoteísmo, el cual el monoteísmo fue introducido por Israel, pero no por Israel el que conocemos hoy en día. Estamos hablando de Abraham. Abraham introdujo el monoteísmo, pero no lo introdujo como una alternativa. Mire, tienen aquí una alternativa, pensar en un solo Dios. No, él lo introdujo como una rebeldía. ¿Se parecerá a su pastor? Ay, Padre. Él introduce el monoteísmo como un pensamiento rebelde. Rebelde quiere decir que la gente pensaba, todo el mundo pensaba, que existía un panteón de dioses. Que era todo el mundo. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la prueba? Las civilizaciones, Escogemos. las diferentes formas de creencia era basada en que existían muchos dioses. Abraham se rebela en contra de ese pensamiento. Y cuando Abraham se rebela en contra de ese pensamiento, ¿qué le pasa? Le caen encima. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Es que ustedes no entienden, es un solo Dios. Todo lo que ustedes están adorando son elementos que el hombre le dio características de Dios. Son elementos que son reales. Diga, ¿cómo cuáles, pastor? Gracias por preguntar. El agua. ¿El agua es real? El hombre idealizó el agua y la convirtió en una divinidad. Ahí tenemos un ídolo. El sol. ¿El sol es un elemento real? Sí. Claro, por eso algunos de nosotros estamos más tostaditos que otros, ¿verdad que sí? ¿Por causa de qué? Por el sol, ¿verdad, Betsy? Si tú eres blanquita, lo que pasa es que el sol. Sí. Y, ¿verdad? Rubia, mira. Ahora, el sol es una deidad. ¿Qué es? Un elemento de la naturaleza. ¿Pero qué hizo el hombre? Lo idealizó. ¿Ve qué sencillo, eh? Entonces, cuando usted le pregunte que si hay otros dioses, usted le dice sí y no. ¿Cómo que sí y no? Bueno, sí, porque la gente les llama dioses, pero no son dioses.
no te entiendo. Bueno, la gente llama a Dios al palo, a las vacas, a la tierra, a los soles, a las estrellas y a cuanta cosa le llama a Dios, pero no son dioses. Existen, pero no son dioses. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. En el pensamiento que Abraham está viviendo, el orden o el cosmos que en ese momento existía, la cosmología de ese tiempo, tenía tres niveles. ¿Okay? El primer nivel era el nivel hombre. Nosotros como hombres estamos dentro de la creación. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos hace poco acerca de cuando Elohim creó todas las cosas que les dio vida. Y a todas las cosas les dio no solamente vida, sino les dio una función. Cada cosa tiene y tiene vida, ¿cierto? Todo tiene vida y todo tiene una función. Ahora el hombre agarró esos elementos y los convirtió en deidades porque no lo puede controlar. ¿Quién controla la lluvia? ¿Quién puede controlar el sol? Cuando sale el sol, ¿quién le puede decir al sol, párate y no salga ahora todavía? Quiero dormir 5 minutos más, por favor. ¿Verdad que nadie puede hacer eso? No, el sol va a salir no matter what. Y la luna igual. Los tres elementos o los tres niveles son: el primero, el nivel hombre, ¿verdad? El hombre está aquí, en este espacio físico. ¿Qué es el espacio físico? Lo tangible, lo que tú puedes ver, tocar, oler, sentir, mirar. Eso es tangible todo. Las estrellas son tangibles. Claro. La muerte, yo pregunté esta mañana, ¿la muerte es tangible? Claro. ¿Cuántas veces usted puede sentir la muerte? Eso es tangible, pero la va a sentir una sola vez. Una vez te muere, ya. La muerte es tangible. Aunque hay personas que se han muerto y vuelven y viven y han pasado por ese proceso. Y han vuelto a vivir. Y entonces, ¿cómo es la muerte? No sé, no puedo explicar. Porque se murieron, ya no lo sienten más. Sintieron la muerte, pero no sintieron más. Y una vez vuelven con un montón de pensamientos y cosas que, bueno, no vamos al tema. El segundo tier está en la idealización de los elementos. ¿Qué quiere decir? En el antiguo Medio Oriente, el pensamiento de la creación, el cosmos, estaba basado en que del hombre hacia arriba existía un nivel de dioses que eran los elementos naturales. Esos panteón de dioses, esos eran los elementos naturales. ¿Y cuáles eran esos elementos? Los tangibles, lo único que se les dio el título de Dios, de deidad. Entonces el hombre veía los elementos de la naturaleza, viene un huracán, no lo puedo controlar, ¿qué tengo que hacer? Adorar el huracán, ¿verdad? Y oro al huracán, por favor, no pases por aquí, y ese tipo de cosas. Entonces, ahora están viendo el nivel hombre y el nivel Dios, cosmos humano. En ese cosmos humano, o en ese orden, perdón, en esa dimensión de dioses que son físicos, acordamos que existen, ¿verdad que sí? Sí. Acordamos que existen, pero que no son dioses, sino que el hombre los cataloga como dioses. ¿Por qué? Porque no los puede controlar. Entonces el hombre ve a esa creación de Elohim como esa lucha de poderes entre dioses, uno y otro, por el control y el dominio y quién es más fuerte, quién es menos fuerte, etcétera, etcétera. El hombre lo ve en la naturaleza, pero no entiende que son simplemente elementos naturales que tienen su función. Los ve como dioses. Por eso es que usted ve que en segunda de Samuel, capítulo 22, dice: Adonai cabalga sobre las nubes. ¿Cómo que Adonai cabalga sobre las nubes? Le da una fisiología a Elohim en el momento en que ve las nubes y los truenos. Entonces David viene y dice que Adonai cabalga sobre las nubes. Nosotros lo vemos como que estamos diciendo que Adonai va en un caballo en una nube. No, David lo está viendo por encima de las nubes. No en las nubes, sino por encima de las nubes. ¿Por qué David ve eso? Porque Baal
Y hay uno especial que se llama Baal Zephón. Era el Elohim, el dios de las tormentas y el dios del Yam, que era los océanos. El dios no del agua como tal. Había un dios para las aguas. El dios de los océanos, el que controlaba la marea. Entonces, cuando el pueblo de Israel se paró frente al Mar Rojo, que fue donde había un altar en una montaña, el altar de Baal Zephón, que controlaba ese Dios, las tormentas y los mares. ¿Y qué hizo Adonai? Porque Él es el que controla a Baal Zephón, porque Él está por encima de las nubes. Ve a orar por qué David lo vio por encima, el que cabalga sobre las nubes, el que va por encima. No porque lo vio entre las nubes, como si Él fuera el que provocaba lo que hace Baal Zephón, sino porque Adonai es superior a Baal Zephón. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, siendo Adonai mayor que Baal Zephón, ahora estamos viendo otro tercer nivel. El tercer nivel, que es el predominante. ¿Cuál es ese nivel? Y hay un meme por ahí que se llama el nivel Dios. ¿Verdad? Ese es el nivel Elohim. A ese lugar nadie puede llegar. Nadie. Literalmente nadie. El único que tiene acceso a ese lugar, lo aprendimos usted y yo cuando aprendimos Génesis. ¿Quién era el único que tiene acceso? Vamos, estudiante, vamos. Dígalo conmigo. Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la palabra hecha vida. ¿Cómo? Cuando Adonai dice algo, la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico se llama el verbo. Yo puedo pensar mucho en el mundo espiritual, pero hasta que no lo exprese y se convierta en acción, no hay nada. Está allí, suspendido en ese mundo predominante que domina sobre el segundo tier, que es el mundo de los dioses, entre comillas. No es dioses, sabemos que no es dioses. ¿Por qué? Porque son los elementos de la naturaleza. ¿Me estoy explicando bien o estoy muy complicado? Nadie dijo amén, nada más que Marta. Okay. Ya me seguir tratando. Ahora tenemos tres tiers. El nivel Elohim, el nivel elementos naturales y el nivel hombre. El hombre necesita llegar al nivel Elohim. ¿Sabe por qué? Porque el que llega al nivel Elohim controla los elementos naturales. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar el sol, la luna, las estrellas es el Elohim, creador de los cielos. Si yo hallo gracia delante de sus ojos, estos elementos que están aquí, el sol, la luna, la lluvia, la cosecha, el que no coseche, la mujer pare o no pare, ese alimento que está aquí que nosotros idealizamos, no puede ser controlado sino por ese que está allá arriba. ¿Estoy explicando bien ahora sí? Ok, ahora yo como hombre veo mi impotencia ante mi mujer que no puede tener hijos. Tengo impotencia, porque ¿quién es el que pone los hijos allí? Elohim, el que está por encima de la mandrágora. ¿Sabe lo que es mandrágora? Mandrágora es una planta que en el Medio Oriente se utiliza como una afrodisíaco. O que otras plantas y cosas se usan así para que la mujer pueda parir, para ayudarle a mejorar su sistema y que pueda ser más fértil. ¿Verdad? Montones de cosas. Pues eso, nosotros no tenemos control de eso. Entonces, pero si tengo control del Creador y hallo gracia ante sus ojos, y le digo, por favor. Y como dijo Abraham, ¿se acuerda que dijo Abraham en el capítulo 15 en la parashá de Lech Lechá? Le dijo, todo está bien, pero hay una cosa. No tengo familia, él me va a heredar este esclavo que no es ni mi familia. ¿Sabe? Y Adonai le dijo, no te preocupes que también te voy a dar hijos. ¿Y cómo yo estoy seguro de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo tú me aseguras a mí que yo voy a tener hijos? Abraham halló gracia no de las deidades. Abraham halló gracia de él. Controla las deidades. Porque Abraham, era Abraham en ese momento, porque Abraham no estaba considerando el
cosmos actual, es demasiado. Te voy a decir por qué es demasiado. Porque cosmos actual todavía está permanente, persistente, sigue tratando de ahí, de caerte encima. Sigue el cosmos del tiempo de Abraham, es igual que el tiempo de hoy. La única diferencia es que nosotros le quitamos la religión, porque imagínate, esa cosa religiosa de que oran la danza de la lluvia. La danza de la lluvia, ¿verdad? A veces uno se pone a bailar y dice, baila tan feo que parece que estuviera haciendo la danza de la lluvia. No sé si te han oído alguien, mira, que se pone a cantar a alguien, ¿verdad? Ay, cantando y cantando. Mijo, cállate que vas a hacer... ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pues eso aligeró el punto de que el hombre creía que él podía controlar la lluvia. Y que él podía orar y caía lluvia. Y podía decirle al sol, párate, y se paraba. Y todas esas cosas. El hombre pensaba que él podía hacer eso. Porque él tenía el control de los dioses menores. Los elementos de la naturaleza. Hoy en día no hacemos eso. Hoy en día, y Yeshua lo dijo, nadie puede servir a dos señores porque le va a fallar a uno. ¿Cuándo dijo Yeshua eso? ¿Alguien se acuerda? A ver. El hombre rico. El hombre rico, ¿se acuerda del hombre rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fácil. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No matarás, no robarás, esto, lo otro. Y él dijo, todos los he hecho, todos. Y Yeshua le amó. Wow. Te falta una cosa. ¿Qué me falta, Señor? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Oh, espérate. Este es mi ídolo, pero yo quiero servir a Adonai también. So Yeshua lo mira y le dice, se fue triste el muchacho. Yo no sé cómo abandonar mi ídolo. Y Yeshua le dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino, ¿verdad? Cuán difícil es que... Y todo el mundo se quedó, ¿pero qué pasó? Y él dijo, es que no es posible servir a dos señores. Tú no puedes tener plan B. Y todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos plan B. Le servimos a Adonai, decimos que Él es el mejor, decimos que Él proveerá, pero solamente lo creemos cuando estamos en el hoyo. Cuando está la cosa difícil, ahí es cuando, ay Señor, pero yo siempre he creído en ti. No siempre. Porque si hubieras creído siempre, ahora no estarías llorando, estarías seguro de que yo, aunque el niño esté muerto, yo voy a cumplir mi promesa. ¿Cierto? Dígaselo a mismo, que este mismo ya lo sabe. Y me lo digo todo el tiempo, pero ven acá, tú no confías en el Eterno. Bueno, sí yo confío, pero yo guardo esto aquí y yo lo guardo porque por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Ok. Duele, ¿verdad? Ay, pastor, pero ¿qué pasó? Usted iba a hablar de justicia y de la verdad absoluta. ¿Qué pasó? Yo ya voy a hablar de eso. Pero antes yo tengo que tratar de comunicarles el pensamiento. Yo he construido un pensamiento a través de los años y este es mi pensamiento. Se lo estoy tratando de comunicar para que usted tenga una idea de hacia dónde mi mente está corriendo, qué es lo que estoy tratando de hacer, porque yo soy su pastor, estoy tratando de guiarlo de acuerdo a lo que el Eterno ha puesto en mi corazón. No esta semana ni la semana pasada, llevamos años tratando de construir este pensamiento. Abraham está dentro de un cosmos en el cual todo el mundo cree que los elementos naturales son dioses. La naturaleza son dioses. Y ahí están los dioses. Inclusive idealizan a Satanás. El diablo es otro dios. ¿Lo de para qué no lo adoran? Algunos. No, pero a ese no lo adoramos, chacho. Ese es el diablo. ¿Qué va a estar adorando el diablo? ¿Verdad que nadie hace eso? Pero que mucho idealiza el resto de las cosas. No, yo solo tengo un solo Dios, pero nadie puede servir a dos señores. Entonces hay que ver cuál es ese señor que tú estás sirviendo. Hoy en día no es como antes.
Antes era el sol, la luna, las vacas y todas estas cosas. Hoy en día no es así. Hoy en día idealizamos el sistema que me provee. A nosotros el sistema nos provee. En el caso, por ejemplo, voy a poner el caso de Evelyn, que ella es una motivadora. El sistema de los motivadores es la popularidad. Si tú eres popular, tu sistema está funcionando. Si tú no eres popular, you have to change. Something's wrong. Hay que ver dónde está la alternativa, la estrategia de venta. ¿Cómo puedo crear una nueva estrategia? Eso es el sistema de motivación. Todo basado en estrategia. Espérate, tengo que llegar porque este grupo de personas que son los mexicanos o que son los dominicanos, bueno, al mexicano le gustan los tacos. Vamos a ver cómo le hago pensar que estos son tacos. Y al dominicano, mangú. No le puede llegar con tacos a los dominicanos porque dicen, ¿pero qué vaina es esa? Ponle un plátano ahí, bueno. ¿Dónde está Merari? Está allá. Está yendo. Estrategia. Ese es el sistema de motivación. El sistema de mercadeo, network marketing. You have to win people. You have to make the people believe in your product. You have to believe in the product so you can sell the product. Right? Tú tienes que vender una idea, exacto. You have to know how to do it. You have to have that strategy. And you know how to look. And you know how to speak. And Alberto, ¿tú sabes de eso? Todo es una forma. No es un engaño. No estoy diciendo que están engañando a nadie. Sino que tú estás aprendiendo la psicología de la venta. La psicología de la motivación. Tienes que utilizar una estrategia. Ven ahora cómo... Entonces... En el momento en que la estrategia no te funciona, tienes que cambiar. Tienes que ver cómo lo cambias. Eso es una ideología. Eso es un sistema. No estoy diciendo que sea una forma de adoración. No me vayas a confundir. No estoy diciendo que estás adorando a otros dioses. Estoy diciendo que lo que antes se convertía en idolatría a los elementos naturales, hoy en día se ha convertido en un tipo de idolatría. No que son dioses, sino que es un sistema. Y le voy a explicar ahora por qué. Ustedes saben, los que estudian saben que en el antiguo Medio Oriente los dioses eran molestados por los demonios, no el hombre. La lucha era entre los dioses, no era entre el hombre y los dioses. El hombre no luchaba con los dioses. Eran los dioses con los dioses. Esa era la lucha. En el antiguo Medio Oriente, los dioses, si los dioses estaban contentos, el hombre salía bien. Pero si el dios estaba molesto, entonces le caía mal al hombre. El hombre tenía mala suerte. Entonces, ¿qué tú tenías que hacer? Buscar la manera de que tu Dios que está molesto, ponerlo contento y darle las suficientes herramientas para que cuando él vaya al mundo espiritual, que no es nada espiritual, pero a ese mundo donde ellos pelean, pues tu Dios pudiera vencer al otro Dios. Nosotros ahora no pensamos así. Nosotros pensamos que los demonios nos atacan a nosotros, ¿verdad? Y el diablo está de ti chavándote la pita, ¿verdad? Bueno, si usted trata de traducir eso al mundo de hoy en día, precisamente los sistemas corporativos no pelean con nosotros. A nosotros nos venden los productos y los servicios. Ellos pelean allá entre ellos. ¿Cierto o no? Cierto. Los sistemas. Ahora nosotros no tenemos la mejor plataforma social. ¿Cuál es? Dígame una. ¿El qué? Los rusos. True Social. True Social. ¿Cuál es la mejor? Facebook, dijo la maestra. ¿Alguien tiene alguna mejor? ¿Dónde está la competencia? ¿Es con usted o con ellos allá? La competencia es entre ellos, porque ellos quieren dominar el mercado. Entonces, si tú tienes la capacidad de dominar la plataforma, entonces tú tienes acceso. Y si tienes acceso, te vuelves viral. Y si te vuelves viral, ¿qué pasa? Como están los chavitos, ¿eh?
Y entonces te vuelve más viral y te vuelve. Entonces ahora lo que la gente idealizaba como los elementos naturales se ha convertido en plataformas sociales, en páginas de internet. Hace unos años era la televisión, la radio. Antes en la radio, para que le tocaran un músico que hacía un disco, necesitaba que la radio lo tocara. Es la única forma de que tú te hacías popular. Entonces, había un músico dominicano que yo conozco muy bien. Él pagaba $8.50 la hora y ponía 4 mujeres a $8.50 la hora por 2 meses. Le pagaba a llamar a la radio. Ay, yo oí esa canción, me gusta, tú la pones otra vez. Y esa mujer estaba llamando todo el día, 8 horas al día, llamando a las estaciones. Mira, me gustó la canción de aquel, esa es la nueva. Y ahí estaba. Eso era un tipo de payola. No era payola, pero era la forma de manipular el sistema. Y entonces el dominicano pegaba la canción. Pero pegaba la canción o era que tenía una forma de manipular el sistema. Entonces existía la payola también, que es ilegal, totalmente ilegal. Tú no puedes ir a una estación de radio y decirle al programador, te voy a dar 500 pesos y tú me tocas la música ahí, dale. Yo oí eso tantas veces. Yo fui músico, yo también tenía discos y también quería que me tocaran en la radio. Nunca pagué payola, ¿ok? Por si acaso. Ni contraté a nadie. A nadie contraté. A nadie. No, mire, se los prometo, yo se los prometo. Yo nunca hice promoción, nunca hice posters, yo nunca hablé con programadores para que me tocaran, por favor, ni le compré almuerzo ni nada de esas cosas. A mí me empezaron a tocar en una radio en El Salvador. El fenómeno ocurrió así. Yo llegué con mi música en 1993, hubo una campaña en la iglesia y un señor del Salvador se llevó un cassette y lo llevó al Salvador. Y en El Salvador empezaron a poner esas canciones en un cassette. Lo que había en ese tiempo. Menos mal que no digo hoy track, porque entonces sigue. Sí. Entonces, por ahí se fue. La gente empezó a escucharlo y empezaron a llamar a la radio. Yo no llamé a nadie. En Salvador. En el tiempo que estaba Torrefuerte, Marcos Witt bien pegado, Danilo Montero y toda esa gente, yo era el número 1 en El Salvador. Digo, en algún lugar, ¿verdad? En El Salvador. De ahí se pegó, de ahí pasó a Guatemala, de Guatemala pasó a Costa Rica y así se fue corriendo por toda Centroamérica. Y un día me dijeron, mire, le voy a contar rapidito, yo termino rápido. Invitaron al pastor mío para El Salvador y yo iba de camarógrafo, me invitaron de camarógrafo. Y cuando llegamos al aeropuerto, mire, le prometo, yo no estoy mintiendo, no estoy, que me proteja el Eterno. Llegamos al aeropuerto, se abre la puerta y había un bonche de gente afuera esperando al pastor, porque el pastor mío en ese tiempo era bien famoso. Cuando se abre la puerta, pues sale el pastor, ¡hey! Y la gente, ¡hey, qué bueno! Y yo voy detrás con la maleta y con la cámara. Y cuando yo salgo, todo el mundo se fue conmigo. ¡Mira, Gabriel Paredes! Y yo todavía ni había vendido un cassette ni nada, pero la gente de alguna manera me conocía. Y el pastor se quedó parado en una esquina. ¡Ay, pero mira este! ¿En serio? Y de ahí esto empezó a correr. Entonces en Puerto Rico escucharon y la pusieron a poner. Yo no puse, de hecho a mí me ofrecieron un montón de cosas y yo me asusté cuando me lo ofrecieron. Una persona secular, un productor secular, me dijo, mira, yo te voy a dar anuncios en WKQ, aquí, allá, yo tengo esto, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, de verdad que yo no sé, yo lo único que quiero es que toque mi música. No te preocupes, que yo la voy a poner y tráeme tantos CD y tantos cassettes. Y yo me asusté porque era secular, yo era un cristianito, acuérdense que estaba en la iglesia metido ahí. Y no volví, me asusté. Ok. O sea, ahí sabe que no pagué payola. Ok, ahora, el sistema, el cosmos, que era lo que está hablando, el orden del tiempo de Abraham,
era este. Ellos pensaban esos dioses intermedios hacia un Dios mayor. Y ahora esto lo traducimos a hoy en día. Y ahora nuestra confianza no está en el Elohim mayor, está en los elementos que podemos lograr antes de llegar al Elohim mayor. ¿Qué quiere decir? I have to have, something in my pocket. No tenemos la capacidad de creer al punto de que podemos abandonarlo todo y salir caminando y decir, ¿a dónde me llevas, Elohim? No tenemos esa capacidad, ¿verdad que no? Séame sincero conmigo. Maestra, ¿se dice así? Lo dije al propósito, caramba. Sea sincero conmigo, no es así. ¿Verdad que es difícil para nosotros decir, bueno, yo voy a dejarlo todo? Si un día Elohim nos toca la puerta y nos manda un mensajero, nos dice, hey, el año que viene en esta fecha vas a tener un bebé en tus manos. Tú eres loco. Ay, mamá, mire, señor, ¿qué usted te tomó hoy? Aquí en mi casa no. Porque mire, ya yo tengo 5 y estoy operada. Y mi marido también. ¿Qué? Vamos a tener un hijo el año que viene. ¿Quién sabe si Elohim tiene algún propósito? Nosotros no estamos. Pablo dijo, por favor, reciban gente en su casa, porque antes mucha gente recibió ángeles y no lo sabía. Que sean hospitalarios, dijo Pablo, ¿no lo dijo? Pues claro que sí. Nosotros tenemos que estar apercibidos porque Adonai es posible que haga algo que no está dentro de nuestro sistema, que no sea como lo que yo estoy acostumbrado a hacer. ¿Me expliqué bien? Creo que me expliqué bien. Entonces, el pensamiento que yo he, para cerrar esta parte, porque esta es mi introducción. Mi introducción. Belsi, por favor. Mi introducción. Para cerrar este pensamiento, el pensamiento es el siguiente. No es necesariamente que los ídolos existan. Es que nosotros idealizamos cosas antes de que Elohim sea nuestro verdadero Elohim. Nosotros ponemos delante de Elohim intercesores, intermediarios. Nosotros resolvemos el problema primero antes de que se vuelva un 8 y entonces no pueda. Entonces yo busco la manera de yo siempre resolver el problema, porque puede ser que Elohim esté contento con lo que yo estoy haciendo. Y si yo resuelvo el problema, ahora él está contento. Cuando la verdad es, no que abandonemos las cosas, sino que nuestra confianza, diga confianza, está puesta en el eterno. Sea que el niño esté vivo o no, mi confianza no está en el niño, está en el eterno. Eso fue lo que le pasó a Abraham en esta porción, en esta parasha. En esta porción, Abraham no le importó si el niño estaba muerto o si iba a morir el niño. Él sabía que Adonai iba a cumplir la promesa. Diga conmigo, promesa. El punto principal de lo que quiero traerles es, los ídolos nosotros los hacemos. Nosotros hacemos los ídolos. A Hasatán, al diablo, lo hacemos nosotros. Porque Hasatán no es un ser supremo, superior, altísimo, un poquito más abajo que Adonai. Y Adonai no tiene rival. Adonai no tiene rival. ¿Quién se puede levantar e ir delante de Adonai y retarlo? Él no tiene rival. Digo, si ustedes saben si hay algún rival para Adonai, usted me dice y vamos a estudiarlo. A ver, si tiene un rival, pues a ver quién tiene más poder. Hasatán lo que tiene es un contrincante que se va en contra de, pero no es un rival, no está a su nivel ni a su capacidad para hacerlo a él pensar 2 veces. A Adonai nadie le puede cambiar el pensamiento. ¿Usted cree que a Adonai le pueden cambiar el pensamiento? No, pero Moisés lo hizo cambiar de parecer. Claro, hay cosas que Adonai cambió. ¿Por qué las cambió? Porque nos ama. Este gobierno que estamos viviendo no va a cambiar nada porque a él no le importa a la gente. Ahora, Adonai, que está por encima de este gobierno, es el único que te puede guardar y proteger de todo mal, de los elementos naturales, de los huracanes, de los terremotos, de todos esos elementos naturales. El único que te puede guardar es Jehová de los ejércitos. Es el único.
Tú puedes tener el fundamento más fuerte y un terremoto te lo revienta. Tú puedes levantar la casa más elegante y más bonita en la que supuestamente va a aguantar el huracán, y tú sabes qué puede pasar. El huracán se lo lleva. Ahora, Yeshua dijo, el que edifica sobre la roca. Y él no estaba hablando de una casa. Estaba hablando de nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a quitar los ídolos de nuestro alrededor. Pastor, pero entonces, ¿cuáles son los ídolos? No sé, usted tiene lo suyo. Porque eso es subjetivo. En el tiempo del antiguo Medio Oriente, los ídolos eran subjetivos. No todo el mundo seguía el mismo ídolo. ¿Sabe cuántos habían? En India hoy en día hay 250,000 dioses. Ídolos. La rata, el palo, la silla, la vaca, la rana, todos son ídolos. Ahora, yo voy a leer esta oración. Es una oración que vino de Yeshua. ¿Ah? Sí, se supone, ahí va a salir, ok. Bendito eres, eterno, todopoderoso. Que tu Espíritu me ayude y nos ayude, Padre, a reconocer que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que cuando la encontremos, Señor, que tu palabra pueda dividir estos pensamientos, nos pueda enseñar a encontrar la verdad absoluta. Y no solamente encontrarla, sino a manejarla. Yo te pido por este pueblo, Madre, que así como nuestro padre Abraham no tuvo duda de ti, por encima de las circunstancias que le rodeaban, asimismo tú también, Padre, a nosotros nos ayudes y nos capacites para que nuestra fe aumente. Ayuda mi incredulidad, nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer, Padre. Muéstranos el modelo de Yeshua y nosotros haremos lo que a ti te agrada, Padre. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Yeshua oró. Vamos a buscar Juan capítulo 17. Busquen en su Biblia Juan capítulo 17. Dice: Yeshua habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, esta es la oración. Vaya al capítulo 16 al final y mira lo que dice aquí. Verso 26. Dice: en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Ve lo que dice allí? Pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues ¿dónde está Alberto? Mira si yo voy a hablarle a Alberto. Pablo, tú que estabas esta mañana. El Padre mismo, diga conmigo, el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado. Yeshua está diciendo, tú vas a pedir. Escucha esto, Pablo, que lo hablamos esta mañana. Tú vas a pedir. Y yo no voy a decir que yo voy a pedir por ti. No pienses que porque yo estoy aquí todo se te va a dar. No. Porque yo soy un intermediario. Pero el Padre te ama a ti. Ok, no se confunda, no estoy eliminando a Yeshua. Yeshua mismo está diciendo, ok, usted va a orar al Padre y no te voy a decir que yo soy el asunto, lo que tú quieres, sino que Él te ama. Por eso me envió a mí, Él te ama. Tú mismo vas a orar y el Padre te ama. Y porque tú me amas a mí, o sea, quiere decir, porque tú aceptaste este convenio, el Padre te va a amar y te va a decir, hey, ¿qué tú quieres?
no tengo panteón de dioses entre medio. Puedo ir directamente al grande, al cheche, al jefe. Puedo ir allá. Sí, yo te amo. Tú puedes venir aquí. Pero ¿cómo es posible si hay un sacerdocio, hay un sistema levítico, ahí está Yeshua como mi intercesor? ¿Cómo es que puedo llegar adelante de ti? Para que tú sepas cuánto yo te amo. Vamos a leer a Yeshua. Las palabras de Yeshua. Dice, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos, he aquí que ahora hablas claramente y no hablas en ninguna figura. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Elohim. Yeshua le respondió, ahora creéis. Ahora. He aquí que la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo porque Yeshua no dependía de que los discípulos. Es más, le voy a decir esto porque es la verdad. Yeshua no dependía de que el pueblo de Israel lo aceptara como Mesías. Él no dependió de eso, porque él sabía que la promesa se iba a cumplir no matter what. No importa si tú crees o no, lo que el Padre dijo se va a cumplir. No, pero tenían que creer en él. No tenían que creer en él. Yeshua tenía que confiar en que el Padre iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Porque tú llegas a los sitios, y me estoy hablando a mí mismo ahora mismo. Tú llegas a los sitios y hablas y explicas y la gente no te hace caso. Señor, pero si tú dijiste que cuando yo fuera me van a hacer caso. Y él dijo, ¿quién eres tú? ¿No soy yo el que le hago crecer las plantas y que las hago secar? ¿Quién eres tú? Tú hablas lo que tienes que decir y sigue. El que tiene que hacer la obra soy. No te tienen que aceptar a ti, me tienen que aceptar es a mí. Pues Señor, I'm going to be just let me throw it out there and they will, haz lo que tienes que hacer con ellos. Yo voy a poner la comida aquí. Señores, Adonai me dijo que le trajera esto. Coman si quieren. Y si no comen, yo no soy el que los voy a hacer comer a ustedes. Porque Él dijo, y si Él dijo, usted va a comer. No porque yo lo diga. Y va a comer el que cree en Él. Yeshua dijo, vamos a seguir. He aquí la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he hablado estas cosas para que en mí tengáis shalom. Para que tú veas cómo se tiene shalom. Te voy a enseñar cómo tú vas a entrar en el shalom. Cosas que todavía no han entrado, pero ahí vamos. Te voy a enseñar cómo tener shalom. Si ustedes me dejan, yo cumplí mi misión como quiera. Porque a quien ustedes están dejando no es a mí, es a Él. ¿Hay algún precedente en la Biblia como ese? ¿Hay algún precedente? ¿Quién? ¿Qué? El profeta Natán. ¿Alguien tiene otro profeta? Samuel. No tenían rey. Israel no tenía rey. Y de repente fueron, Señor Samuel, dígame, hijo, queremos un rey. Y él dijo, espera, déjame orar. Voy a orar. Padre, ellos quieren un rey ahora. Me están rechazando. Y él le dijo, ¿te están rechazando? ¿Quién eres tú? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. So ve y dile que sí, van a tener rey, pero esto es lo que le va a pasar. Pero bueno, está bien, Señor. Yo siento que me rechazan a mí. Acuérdate que yo estoy en la carne, tú estás en el espíritu. Allá no se siente el dolor, aquí se siente. Tranquilo, Samuel. Ve a lo que tienes que hacer y sigue tu camino. Y allá fue Samuel, pues está bien. Mire, muchachos, ustedes quieren rey, ¿verdad? Sí, ok. El rey los va a esclavizar. Se va a llevar a tus jóvenes a la guerra y a tus doncellas. Les va a crear mucho problema. Y ellos dijeron, pues sí, eso es lo que queremos, danos rey. Ok, está bien. Empezaron a mirar así, vieron a Luis, el más alto entre todos. Ahí mira ese aparato que está ahí. No, ese no es Luis, este que está aquí.
el venezolano, el chamo. Ese, ese es el más alto por encima de los hombros que ninguno. Pues es el que queremos, pero si el tipo no tiene corazón para esto. Entonces, estoy hablando en serio, esto está en la Biblia. Lo que pasa es que yo lo estoy manejando para que usted pueda mantenerse despierto. Mira lo que han escogido por rey. Samuel va donde Adonai y le dice, mira lo que escogieron por rey. Y él dice, no te preocupes, él es benjamita, yo lo voy a arreglar. Yo le meto la mano en el corazón y lo arreglo. Arreglo, porque ese rey, muchachos. Entonces Adonai vino, mandó a buscar a Saúl. Saúl andaba buscando, mira, vaya, andaba buscando los burros del padre que se le habían perdido. ¿Qué tú haces aquí? Pues ando buscando unos burros. Tú sabes que tú eres el rey ahora. Yo me imagino a Samuel así. Ay. ¿Cómo hacemos esto? Déjame ver cómo hacemos esto. Yo me imagino a Samuel así pensando. Bueno, ven para acá, que te voy a ayudar. Y lo mete acá en el salón y se junta con unos profetas, lo unge, Adonai viene, literalmente le mete la mano en el corazón y se lo cambia. Lo transforma y cuando él sale, se junta con los profetas y empieza a profetizar. El que andaba buscando las burras. Y todo el mundo lo ve y dice, adiós, Saúl, profeta. Y usted cállese y sígalo. Y lo eligieron como rey. ¿Están viendo ahora la cosa? ¿Quién rechazó a quién? El pueblo rechazó a Adonai, no a Samuel. Samuel pone la comida y te come. Señor, no han creído. Elías, ¿se acuerdan el caso de Elías? ¿Alguien se acuerda del caso? Ese está más dramático. Porque Elías viene con todo el poder. La reina Jezabel no va a poder conmigo. ¿Dónde están los profetas eso? Y se para ahí. Todo el mundo, vamos allá. ¿Cómo que se llama? Al Monte Carmelo. Si Adonai es Dios, que baje fuego. Y si Baal es Dios, vamos a probarlo, vengan. Y se pararon allá. Y Elías estaba ahí. Ahora sí, Señor, vamos a hacer esto. Baja fuego del cielo. Bajó fuego del cielo, mató a los 850 profetas. Y cuando Jezabel se entera, hay que matar a ese hombre. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Elías? Se fue a esconder en una cueva. Y se mete en la cueva. Ay, Señor. Y viene el terremoto y viene el ruido, ¿verdad? El shofar, el terremoto, se mueve la tierra. Pero Elohim no estaba ahí. ¿Tú te crees que tú tienes voz de trueno? Adonai tiene voz de trueno. Pero Adonai no viene. Él es tan fuerte que puede ser dulce con nosotros. Y en un silbido apacible, entonces Adonai se manifestó y Elías sale y dice, wow, aquí está el Señor. ¿Qué te pasa, Elías? ¿Tú no ves que todos me han abandonado? ¿Qué? ¿Qué te abandonaron a ti? A ti te abandonaron. Yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Así que, mi hijo, arranca que tengo otro profeta. Y escogió ¿a quién? A Eliseo. Yeshua dice, ustedes todos se van a ir. Pero Yeshua sabía que la misión se iba a cumplir porque it's not about him. Y nos está mostrando, ahora Yeshua nos está mostrando que para seguir a Adonai, tú no tienes que ser popular. Ni tienes que tener todas las herramientas, ni tienes que tener toda la estrategia. Tienes que tener dominio sobre la naturaleza. Ni tienes que hacer milagros y prodigios y señales y sanar enfermos y levantar muertos. Eso no es señal de que Adonai está contigo. Yeshua no lo dijo, dígame sinceramente. Yeshua dijo, ustedes van a hacer milagros, prodigios y todas esas cosas. Y yo, mira, ni sé quién son. Porque esa no es la señal. La popularidad no es la señal de que Adonai está contigo. Lo voy a decir otra vez. La popularidad no es señal de que Adonai está contigo. Si fuera así, entonces nos vamos con los musulmanes, que son la religión de mayor crecimiento en el mundo, porque son más populares. ¿Verdad? Digo yo, ¿no?
en mí tendréis paz. En el mundo, dice Yeshua, tendréis ¿qué? Aflicción. Pero conmigo tendréis shalom. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tendréis shalom? ¿Qué dijo Yeshua? Porque todo ese pensamiento que el mundo tiene, ya yo lo vencí. Ya yo sobrepasé ese asunto. La gente confía en caballos, en ejércitos, en reyes, en nombres, en chequeras. Y Yeshua dice, yo no necesito nada de eso. De verdad, ¿y cómo vas a desayunar este día? Si los pájaros que no siembran ni tillan la tierra, y Adonai los alimenta. Si los lirios del campo se visten mejor que como se vistió Salomón, pero que se queman por la mañana con el sol, ¿acaso no tendrá Adonai suficiente para darte a ti de comer y de vestir? Estamos viendo ahora por dónde vamos. Yeshua viene ahora y dice, después que Yeshua le dice todas esas cosas, ahora Yeshua es tiempo de entrar a su segunda fase. La segunda fase de Yeshua. La primera vino en carne. La segunda va a subir al honor, a ser honrado por el Padre, a interceder por nosotros. Padre, la hora ha llegado. Honra a tu Hijo para que el Hijo te honre a ti. Así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Qué fue lo que le dio autoridad? ¿Qué autoridad le dio Adonai a Yeshua? Para dar vida eterna. So, la autoridad de Yeshua es ¿qué? Dar vida. Dar vida. ¿Ok? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, quien tú enviaste. Acuérdese que Yeshua, ahora cuando usted ve esta oración, va a ver a Yeshua como el que está entre medio. Pero Yeshua bien claro dijo en el capítulo anterior, ustedes oren al Padre, pero no piensen que yo soy el que voy a rogar por ustedes, porque el Padre los ama a ustedes. No podemos, esto es un poquito difícil, no lo voy a decir, después lo digo. Tengo que manejarlo mejor. Okay. Yeshua quiere que nosotros sepamos que el Padre está pendiente de nosotros, ¿verdad? Ok. Yeshua lo único que va a hacer es darnos acceso a la vida eterna, ¿cierto? Nos da acceso a la vida, porque nosotros perdimos acceso a la vida. Perdimos ese contacto cuando Adán. Y después que perdimos el contacto, todo lo que es tangible lo convertimos en ídolos. Porque no los podemos controlar. En el momento en que dejamos de creer en el Elohim, comenzamos a creer en los elementos naturales. Ahora cambiamos la mirada hacia lo que vemos con nuestros ojos, pero no podemos controlar. Entonces la gente cree más en el Dios del fuego, el Dios del sol, más que en el Elohim que creó el fuego y el sol. Ahora, seguimos leyendo. Yo te he honrado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, hónrame tú en tu misma presencia con el honor que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, diga conmigo, del mundo me diste. ¿Qué es el mundo? El cosmos, el sistema politeísta de creencia. Yo creo en que puedo controlar a estos dioses y si no, que estén contentos conmigo de alguna manera para que no me caiga la macacoa. Olvidándome de Adonai. Dice, ahora 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Tremendo. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y
conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me... ¿Yeshua se hizo rey a sí mismo? Le pregunto. ¿Yeshua se hizo rey? ¿Yeshua se hizo sacerdote? ¿Se hizo Mesías? ¿Qué hizo Yeshua? Sirvió la comida. Él dijo, ahí está, muchachos. Y él dice, ellos sabían tu palabra y por eso han creído en mí, porque yo les hablé tus palabras, las que ellos conocían. Ellos estaban esperando, como decía mi esposa hace muchos años, si alguien te llama al aeropuerto, dice, recógeme en el aeropuerto, voy a tener un sombrero amarillo, unos pantalones amarillos, una correa roja, ¿verdad? Está raro, pero esa es la persona que tú vas a recoger allá en el aeropuerto. Y cuando llegas al aeropuerto, hay un hombre con un sombrero verde, una camisa azul y un pantalón rojo, ¿verdad? Ese es. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron las palabras que te dijeron? El del sombrero amarillo, el pantalón amarillo, correa roja. Entonces, cuando tú llegas al aeropuerto y tú lo ves, tú no dices, y esa persona se te acerca del sombrero verde y te dice, aquí estoy. No se oye como lo que yo oí. Ok, no se ve como lo que yo oí, no es lo mismo. Entonces al lado de él aparece el del sombrero amarillo. Y el del sombrero amarillo viene y dice, no, soy yo. Yo soy el que tú vienes a buscar. Y dice, no, si es este. No, pero si yo siempre he estado contigo, el del verde. No, tú nunca has estado conmigo, yo no te conozco. Tú es amarillo, no es verde. Pero se ve bien. Se siente bien. Está bien combinado. De acuerdo a Elf. Te quiere engañar y te dice, no soy yo, yo fui el que te llamé. No, esas no fueron las palabras que yo escuché. Yo escuché que amarillo, no verde. Entonces que cuando el de amarillo llega y se junta contigo, entonces se torna hacia el Padre y dice, las palabras que tú le diste, yo se las he dado. Lo mismo, ¿ven ahora la comunicación? Por eso ellos han creído en mí. Y ellos son tuyos porque conocían las palabras. Y ahora tú me los diste a mí. ¿Qué yo hago cuando tú me los das? Pues te los llevo porque esa es mi labor. Mi labor no es quedarme con ellos. Mi labor es tomarlos y devolverlos al Padre. ¿Estamos bien hasta ahí? Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Ay. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido honrado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado. ¿What? Le pide al Padre que los guarde en el nombre que Yeshua le ha dado. Yeshua es el que revela el nombre de Adonai a los que Él le ha dado. ¿Ok? Luego dice, para que sean una cosa o para que sean uno. Hay otras traducciones que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Verdad? Como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición. ¿Por qué se perdió el hijo de perdición? ¿Estaba destinado a perderse? ¿Escogió perderse? Los vasos de honra y los vasos de deshonras, ¿los hace el mismo creador? ¿Verdad que sí? Pero los dos son vasos. Lo único que uno se va para la honra y otro para la deshonra. El creador no los crea deshonrados. El creador crea ¿qué? Así. Ok, dice, cuando yo estaba con ellos los guardaba. Ok, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido, es completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de él. El mundo, ¿qué es lo que quiere decir el mundo otra vez? El cosmos, el sistema de creencia de ellos. Ok, el politeísmo. Dice, no ruego que lo quites del cosmos, sino que los guardes del mal. El cosmos no es malo.
ese sistema que el mundo tiene politeísta no es malo. ¿Sabe por qué no es malo? Porque si fuera malo, la lluvia fuera mala, el sol fuera malo, y el sol no es malo, ¿verdad que no? Las plantas fueran malas, los animales fueran malos. El sistema de creencia idolátrico que crea ídolos de las cosas es malo. Pero el mundo, el cosmos, lo creó Elohim, ¿no? ¿Sí o no? Elohim creó la lluvia, creó los mares. Lo aprendimos en Génesis. Él vino por el poder de su palabra y le dio a cada cosa vida y cada cosa le dio su función. Todo ese es el cosmos, es bueno. So Yeshua dice, yo no quiero que lo saquen de eso. Yo quiero que lo libres del mal. Porque el que hace el mal hace que los dioses se peleen unos entre otros. El mal hace que tú idealices al sistema. Idealices el cosmos, que quiere conviertas el cosmos en ídolos. Eso es lo que hace el maligno. Pero Yeshua dice que déjalos allí, eso es de nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer una pregunta. ¿La creación de quién es? De Adonai, ¿verdad? No es de nosotros, Él no las dio a nosotros. Él la creó, Él es el dueño y nos las dio a nosotros como administradores. Y nos dijo, tenga muchachos, eso es suyo. Pues eso no es malo. Si fuera malo, Dios no lo hubiera creado, ¿verdad que sí? Porque Dios no hace cosas malas. Él creó todo y ¿qué dijo? Todo es bueno. El problema somos nosotros que creamos un sistema. Estoy bien hasta ahí, por favor. Tengo que terminar porque a menos que usted quiera una hora más, yo tranquilo. Tengo 6 horas más. Así como me enviaste, dice no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Por qué él dice no son del mundo? Si nosotros fuimos creados. Ahora le pregunto a ver si aprendieron Génesis. ¿Dónde nosotros fuimos creados? Yes. Y fuimos colocados en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. De hecho, cuando venga la gran Jerusalén, al final del milenio, las cosas, el cielo y la tierra van a desaparecer. ¿Y va a venir qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva. No como el que tenemos hoy en día. Y va a haber Jerusalén, pero no va a haber templo. Pastor, ¿qué está diciendo? Ese no es el tema de hoy. Dice, ahora bien, ahora Yeshua dice, que no quiero terminar, ustedes son más malos. Yeshua viene y dice, santifícalos en tu verdad. Diga conmigo, santifícalo en tu verdad. Otra vez. ¿Verdad? ¿En qué? Ok, ¿qué significa santificar? Separar. No sé si no significa poner así como que Santo Tomás o Santa esa cosa. No. ¿Qué significa separar? Digo, santificar. Ponerlo a un lado, aparte. ¿Aparte de qué? Del mundo. ¿De qué mundo? Del sistema de creencias politeísta, subjetivo. No me va a sacar del mundo, me va a separar en el mundo. Me va a hacer diferente al resto del mundo. Pero no conforme a lo que piensa el mundo, sino conforme a qué? Diga conmigo, verdad. Otra vez, diga conmigo, verdad. Fuerte, diga conmigo, verdad. Estoy separado conforme a la verdad. Dígalo conmigo. Estoy separado conforme a la verdad. O sea que ustedes tienen la verdad absoluta y nadie más tiene la verdad, ¿verdad? Solamente ustedes. Ustedes se lo creen todo, ustedes lo saben todo, ¿verdad? Sí, pero no sé manejarlo. Tú lo que eres un orgulloso, un prepotente. Si fuera prepotente, no estaría hablando contigo. Te miraría de lado. Te vería y si dijera, tú no tienes la verdad, yo tengo la verdad. Todos tenemos la verdad. El problema es que no sabemos manejarla. Entonces, como no sabemos manejarla, no nos separamos. Nosotros guardamos mandamientos. Hacemos el Shabbat, es una de las partes de la palabra, una parte de la palabra. ¿Cierto? So, guardamos mandamientos, eso es una parte de la verdad. No comemos comida inmunda, ¿verdad?
Eso es una parte de la verdad. Nosotros nos reunimos los shabats. Nosotros hacemos la fiesta. Todo eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Por qué no hacemos toda la verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos limitados por nuestra propia idiosincrasia, por nuestros propios ídolos. A nosotros no nos limita la palabra o la carne, nos limita nuestra forma de pensar. La verdad está en nuestras manos. Yeshua dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo hará yo me voy a santificar si yo no sé la verdad? Pues tu palabra es la verdad. Pues qué chévere, la palabra es la verdad. ¿Cuál de todos los 5 libros? 27 profetas, 66 libros del Talmud, 66 libros de toda la Biblia, menos 71 con los apócrifos, 72 con el de Yashar, 73 con el de Enoch, 74 con el Melquisedec, y por ahí seguimos. ¿Cuál de todo? La Torah es la verdad. ¿Cuál es el verso ese que dice que la Torah es la verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál dijiste? ¿Qué tú dijiste, Luis? Hasta ahí llegaste. ¿Okay? ¿Quién sabe el verso? 119, 142. Santificar. Tu justicia es justicia eterna. Tu Torah es la verdad. Ok. Todo lo que yo les he hablado hoy es una introducción. Todo, hasta ahora. Todavía no he terminado mi introducción. Pero tengo que dejarlo aquí. Yo le dije la semana pasada que vamos a hablar de justicia y de la verdad absoluta. Tengo que parar aquí porque en las próximas semanas, esta semana usted se va a ir pensando, ven acá, los dioses, un dios, cuáles son los dioses y dónde quedo yo parado. El sistema de creencia del mundo siempre tiene un intercesor, un intermediario, siempre. El sistema de creencia del mundo siempre tiene alguien entre yo y la deidad más alta. Hay algo ahí siempre. Y unos lo ven como un impedimento y otros lo ven como una alternativa. El sistema del mundo te dice a ti que tú necesitas siempre un intercesor para lograr llegar a la deidad altísima. Los tres niveles que les enseñé ahorita. En el mundo usted va a ver que la gente siempre está buscando a alguien que le haga algo o que le haga un favor o que le lleve a un sitio o que te ayude en esto y siempre está buscando eso. ¿Cierto? Eso es como que bien común. Y no está mal porque somos humanos y nos relacionamos uno con otro. El problema es cuando lo idealizamos. Si yo fuera hijo de Trump o de Jeff Bezos es el más rico del mundo ahora mismo, ¿verdad? Si yo fuera hijo de Jeff Bezos, ¿verdad? Tendría lo que yo quiero. Tenía una esposa y la dejó. No creo que el ser hijo de Jeff Bezos, tener una relación con él, hubiera sido tan exitosa cuando la esposa lo dejó. Si yo fuera hijo de Bill Gates, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y la esposa lo dejó. Ve que siempre alguien está buscando una forma de lograr lo que quiero a través de, diga conmigo, a través de. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos que santificarnos conforme a la verdad. Y con esto, este sí mi último final y no más ninguno. Génesis capítulo 22. Vaya conmigo al capítulo 22. El mundo, el sistema estaba enseñando a los hombres en el momento en que Abraham vivió. Acuérdense que no existía la Torah todavía. Ni existía Mesías, ni existía nada. Todo el mundo tenía sus propios dioses y todo el mundo tenía su sistema. Había ese nivel de dioses entre medio y yo no podía llegar al grande que los controla a ellos. Todo el mundo está pensando así. Abraham ahora se llama Abraham. Y a Abraham se le dio la H que significa Hay, que significa vida. La H se puso
es padre de mucha vida, de mucha gente. Y se le dio una promesa. ¿Se acuerdan la promesa que se le dio a Abraham? En ti serán benditas cuántas naciones, todas las familias de la tierra. Ok, esa promesa no está en el capítulo 22. ¿Dónde está esa promesa? En el capítulo 15. Se le prometió varias veces a Abraham, se le hizo la misma promesa. Y ahora Abraham, que tiene su único hijo, y es la única esperanza de que él va a tener más hijos, es este. El padre le dice que lo mate. Abraham, que vivía en un sistema que idealizaba todo, tenía un hijo que era lo más grande, lo más que él amaba. Ese era su motivo de vivir. ¿Cómo yo lo sé? ¿Quiere saberlo usted? Verso 2. Y dijo, toma tu hijo. ¿Qué dice ahí? Tu único hijo, ¿a quien qué? A quien amas. Tu único hijo, a quien amas. Ese no era su único hijo, ¿verdad que no? ¿A quién amaba él también? Él también amaba a Ismael. Pastor, ¿cómo usted sabe que él amaba a Ismael? ¿Usted sabía que él amaba a Ismael? Sí, lo amaba. Porque en una ocasión, esta mañana hicimos un chiste. En una ocasión, Sara mandó a votar a la mujer esa y al muchacho. Y el ángel le dijo a Agar, vete y sométete. Y ella se sometió. Pero una vez nació Isaac, Sara volvió a votar a la muchacha. Que se largue, porque el niño había abusado del niño más pequeño. Ismael abusó de Isaac. Entonces, cuando abusa de Isaac, ahora viene Sara y le dice, se me van de aquí. No, tú no tienes autoridad, eso tiene que hacer Abraham, el que me vote de aquí. Ah, está bien. Pero mientras tanto, allá estaba Adonai hablando con Abraham y le dijo, Abraham, lo que te va a decir tu mujer, ¿verdad que lo dijo así? Lo dijo así, Lisa, pero yo creo, nosotros dijimos esta mañana que el escriba que hizo el rollo de la Torah la primera vez, se quedó dormido. Y vino la mujer de noche y se fue. Haz lo que dice tu mujer y se fue. Hay un estudio profundo de esto. Mira que... Pero ese no es el jardín de la paz, no es el libro ese. El jardín de la contienda se llama. Bueno. Dice aquí, en el capítulo 21. Acá. Verso 12. Entonces Elohim dijo a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchacho, ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso. Eso fue lo que escribió la mujer del escriba. Porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Elohim tuvo que hablar con Abraham para decirle, no es malo que lo mande, pero lo amo, es mi hijo. ¿Ven que Abraham sí amaba a su hijo? ¿Ok? Bien. Verso 22, capítulo 22 dice, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Abraham había idealizado a ese muchacho por una buena causa, ¿no? ¿Es una buena causa o sí? ¿Era una buena causa? Sí, porque ¿cuál era la causa? ¿Cómo me vas a quitar el niño si con este que vamos a salvar al mundo? No me lo quites. Y él le dice, ¿quién eres tú? ¿Tú crees que yo no puedo salvar al mundo aunque este esté muerto? Y eso está en la Biblia. Digo, no la conversación. Pero en una opinión educada uno puede leer y decir, ah, claro. ¿Quieren verlo? Este es mi final. De final tengo que extenderlo, tú sabes. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreo.
¿Lo tiene? Verso 11 en adelante. Hebreos capítulo 11, verso 11 en adelante. Dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. ¿Quién recibió la fuerza? Aunque ella era estéril, el que recibió la fuerza era él. Necesario. El problema era él. Ay, Dios. Ese es otro midrash. Pero ahí dice que ella era estéril, así que no se luzcan. Que ella era estéril y él recibió las fuerzas. Es otro midrash. Entonces, dice, por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable del mar, que está a la orilla del mar. Sigue diciendo, verso 17, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, estaba ofreciendo a su único hijo. Ya sabes, me prometiste y te lo tengo que devolver. Porque ¿quién eres tú? No es lo que tú piensas. Esto no es subjetivo. Dice, él consideraba que Elohim era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él, escuche bien, él era poderoso. Él era, ¿cómo dice? Él consideraba que Elohim era suficientemente poderoso, ¿no? Para levantar aún desde los muertos. Aún desde Isaac se podía haber levantado esa generación. Aún desde el muerto. ¿Quién era el muerto? Isaac. Abraham confió y nosotros vemos de una forma romántica, él dio su hijo. No, va más allá de simplemente pensar mi único hijo. Hay una promesa en la que ese es el vehículo por el cual vamos a salvar a mucha gente y él tiene que entregarlo. Pero la confianza, diga conmigo confianza, que tuvo Abraham en el Padre era que aunque el niño estuviera muerto, el Padre iba a cumplir su promesa. Por la fe, dice, de allí que hablando figuradamente, lo volvió a recibir. ¿Vieron eso? Yeshua dijo estas palabras: todo aquel que procurare su vida, la perderá. Pero todo aquel que perdiere su vida por mi causa, la va a obtener. Familia, para terminar definitivamente, nuestra confianza debe estar al punto de que si perdemos la vida, no hay nada. No es nada porque aún de un muerto, Adonai puede hacer muchas cosas. Y no es que lo recuerden, ay, qué lindo. No. Abraham lo recibió de vuelta. Cuando figuradamente ya estaba muerto el muchachito. No es que estaba muerto literalmente, no. Figurativamente, Abraham dijo, yo sé que tú vas a salvar a mucha gente. Aquí está mi hijo, lo entrego, murió. Lo entrego muerto. Como quiera, tú sé que tú vas a salvar a mucha gente. Contrario a... Ah, sí, no, claro. Esa es otra forma poética de Abraham tener fe. Ahora, ¿qué hizo Samuel? Samuel dijo, me rechazaron a mí. Y Adonai le dice, no a ti, sino a mí. Y entonces él dijo, bueno, está bien. Tú eres el que manda. Tú sabes cómo vamos a resolver este problema. Mira, te voy a dar a ese. ¿Ese va a ser el rey? Sí, ese va a ser el rey. Dáselo porque eso es lo que ellos piden. Ok. Será ese el rey, pero yo sé que aunque esta generación parezca que se está perdiendo, Adonai siempre va a traer vida. Siempre va a rescatar vida. Porque el que esté muerto, el que confía en Adonai, el que crea en Yeshua, aunque esté muerto, ¿sabe qué? Vivirá.
¿Tenemos ese nivel de confianza nosotros? Tenemos la capacidad de separarnos, de santificarnos al punto de confiar y creer como Abraham creyó o como Yeshua creyó, porque para Abraham fue fácil, entre comillas, entregar otra vida, porque no era la de él, pero para Yeshua entregó la de él. ¿Estamos nosotros a ese nivel? No estamos al nivel de Abraham, queremos ser el nivel de Yeshua. Pero en esta iglesia, en esta congregación, nosotros vamos a crecer a ese punto. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra confianza va a crecer. Fidelidad, lealtad y confianza. Vamos a crecer. Y esa es mi oración, que crezcamos y que lo logremos. Amén. Incline su rostro, por favor. Gracias, Alberto. Incline su rostro. Adonai de las huestes celestiales, delante de ti no hay ningún otro que se pueda parar. Ni antes de ti tenemos a ningún otro Elohim, ninguna otra deidad. Tú controlas los cielos, das vida a los animales y alimento a las bestias del campo. Tú haces que los árboles florezcan y que den fruto, y haces que la tierra produzca grano para nuestra alimentación. Tú eres el que haces mover las nubes en el cielo y traes el agua donde tiene que caer. Y no se cae una hoja de un árbol sin que esté bajo tu control, porque toda la naturaleza y todos los elementos naturales y todo lo que está al alcance de nuestra vista, de nuestro oído y de nuestros sentidos está bajo tus pies. Tú lo creaste y es tuyo. Y tú nos dijiste claramente: no quiero que te hagas imagen de nada que esté en los cielos, nada que esté sobre la tierra, ni debajo de la tierra, y de las aguas que están debajo de la tierra. No te hagas ninguna imagen, ningún ídolo, ni tampoco te inclines a ellos. Nuestra confianza no está en nuestra habilidad. Nuestra confianza no está en nuestra inteligencia o la sabiduría humana o en nuestra forma de pensar. Nuestra confianza está puesta en ti, Elohim. Que si yo, mi casa, no logramos ver el fruto de tus promesas, mis hijos lo verán. Mi confianza no está en que yo lo puedo hacer. Mi confianza está en que tú lo harás aún a pesar y por encima de mí, por encima de quien soy. Tú has de cumplir tu promesa. Adonai, Adonai de las huestes. Hoy te pido, mi Elohim, si es que hemos hallado gracia ante tus ojos, si es que se ha abierto el cielo para nosotros, si es que tenemos esa veta de amor, Señor, iluminando sobre nosotros, Padre. No te pido oro, no te pido plata, te pido primero la sabiduría, el entendimiento de cómo, Señor, hacer tu voluntad. Y también te pido sobre este pueblo que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra confianza, que aumentes nuestra fortaleza para confiar, para ser fiel y para aumentar nuestra lealtad, para ser leales a ti. Que tus promesas, Padre, se abran delante de nosotros. No porque nosotros tengamos la habilidad de abrir los cielos, sino porque hallamos gracia en tus ojos. Porque nuestros actos, nuestras acciones y nuestra confianza, Señor,
es agradable delante de ti. Padre Abraham fue hospitalario y refugió a mucha gente. Por eso enviaste a aquellos hombres a hablarles y a darle la promesa. Yeshua abrazó a miles de personas. Por eso lo enviaste a nosotros en las naciones, para que nosotros por medio de Yeshua podamos alcanzar la promesa que diste a nuestro padre Abraham, que tendría miles de personas, todas las familias de la tierra unidas a este pacto. Por favor, Elohim, que nosotros podamos tener esa confianza y esa fe, esa certeza, Señor, que Padre Abraham tuvo, esa fidelidad, Señor, que Yeshua tuvo, para nosotros andar como Él anduvo, confiar como Él confió, vivir, Señor, siempre aferrados a ti, a tu promesa, a tu pacto y tu convenio. Y si el mundo se levantare, aunque un río se levantare en contra de nosotros, tú levantarás bandera. Aunque el hombre venga con caballos y con carros de guerra, nosotros estaremos confiados. Aunque el mundo se levante en contra de nosotros, mi confianza está puesta en ti. Nuestra confianza está puesta en ti, Adonai. Por mí, por mis hijos y por los hijos de mis hijos, Padre. Yo me encargaré de levantar una generación que crea, confíe y que sea leal a ti, Padre. Te lo pido por nosotros y por nuestros hermanos y no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. Nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, na na nanai, na 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 na. Nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, na 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 na. Na 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 nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, nanai, na 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 nanai, na na na. Ustedes que están aquí o los que nos están viendo por los medios, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenos saber, envíe la pregunta. Hoy no vamos a poder contestarla, pero por lo menos si yo tengo la información en los próximos mensajes o en la grabación que sale los viernes, podemos contestar las preguntas. Nosotros lo vamos a mencionar, así que por favor, sé que hay personas que hacen preguntas o hacen comentarios durante la transmisión en vivo y todavía no me han llegado hasta mí. Y necesito que eso me llegue. Si usted tiene alguna pregunta, déjeme saber que aquí estamos para servirle, ¿ok? Na 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 All right. Los matrimonios, ¿cuántos espacios nos queda? ¿Se anotó alguien más hoy? Que tú sepas. ¿No? Quedan 4 espacios nada más. 4 espacios. Qué lindo, gracias. Gracias por el apoyo a los matrimonios. Gracias por tomarse el tiempo. De verdad que les exhorto que vengan y que comencemos a crear ese network, ¿verdad?
entre los matrimonios de la iglesia, de la casa, creo que nos vamos a poderlo servir mejor, ¿verdad? Y si usted pues no está casado, cásese y venga con su... Eso es fácil. ¿Todavía tiene tiempo? Sí, de aquí al viernes tiene tiempo. Yo le doy un papel y eso y los casamos. ¿Ya están todos? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ahora sí, todavía. Mire, estoy trabajando con el instituto. Yo creo que el año que viene lo vamos a poder lograr. Esto es uno de mis sueños y vamos a trabajar esto bien fuerte porque hay algo que tenemos que decir y hay cosas que el Padre nos ha mostrado y lo hemos visto y no queremos simplemente pararnos aquí y decir, mira, pues esto es lo que yo creo y nada, sino hay que fundamentarlo. Y el instituto es lo que nos va a ayudar a fundamentar esas cosas. Y esta semana tengo una lista como de 8 libros, no los he comprado todavía porque me salen un poquito caritos, pero ahí vamos. Tengo una lista de unos libros que de todo lo que yo le estaba hablando hoy me han ayudado un montón para poder entender un poco mejor el sistema. Y yo quiero que usted, por favor, ore mucho por esto. Padre, necesitamos educar al pueblo, necesitamos crear un sistema para educar. Por favor, ayuda al pastor. Te pido que lo ayudes. Vamos a hacer esto porque el pastor necesita mucha ayuda. Créeme que necesito ayuda. Yo tengo que empezar a hacer cambios, pero radicales en mi vida, en mi casa. Mi esposa se queda y mis hijos también, pero tengo que hacer cambios. Y tenemos que trabajar juntos. No podemos hacerlo así nada más porque a mí hay un hombre ahí que se le ocurrió algo. No, hay una congregación. Hay un grupo de gente que está haciendo las cosas. Está haciendo algo para traer bendición a la gente. Cuento con ustedes. Cuento con su oración, por favor. Lo necesitamos. Amén. ¿Ya estamos? Amén. He aquí, Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré. Porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh. Su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel, Yará, podemos tener luz, felicidad, la alegría y el honor. Amén. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na na na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem Bendito eres tú, Elohim, el dador del fruto de la tierra, con lo cual alimentamos, Señor, y tenemos nuestra provisión. Hoy, Padre, como familia, tomamos este pan juntos,
en recordación del pacto que has hecho con nosotros de proveernos, Señor, y que nada nos ha de faltar. Si hay alguno de nosotros que está falto de algo, que necesita, Señor, mi Rey, te pedimos que por amor, por tu misericordia, hagas provisión y para que no tengamos falta de nada, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú confirmas el pacto con nosotros cuando nos das la habilidad de poder producir para nuestra casa. Gracias, Elohim. Lo tomamos en recordación de que tú eres nuestro proveedor. Por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Na 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei brit hagafen borei brit hagafen. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el dador del fruto de la vid, con lo que alegramos nuestros corazones. Hoy, Padre, tomamos este jugo de uva, Señor, como familia juntos. Señor, recordando el convenio que hiciste por medio de Yeshua de hacernos partes de ti, Señor, y partes de tu reino. Hoy, Padre, nos alegramos estando juntos aquí en la dispersión. Pero anhelamos que pronto envíes a nuestro Mesías Yeshua para que podamos retornar a la tierra, sentarnos a la mesa con nuestro Mesías, levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas. Que sea pronto, Adonai, que sea en nuestros días. Amén. Y amén. Lejaim. Aleluya. Quiero aprovechar este momento para enviar saludos a unas cuantas familias en San Diego, en Matamoros, en Querétaro, en México. En México hay varias personas, varias familias que nos están escuchando. En Argentina, todas las familias de Argentina que nos están escuchando, saludos para todos ustedes también. Gracias por conectarse con nosotros. En Puerto Rico nos escucha mucha gente también. Y toda la familia de la fe que se conecta con nosotros cada tarde y en cada mensaje. Gracias por estar con nosotros. Solamente les pido que, primero, si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase al canal y comparte el link. Deja que otras personas también puedan escuchar y edificarse con los mensajes de aquí de Casa de Israel Yarazo. Gracias por estar con nosotros. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que separas lo santo de lo profano. Y nosotros, Señor, que poco a poco hemos ido cumpliendo con la oración que Yeshua hizo, sepáralos conforme a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Elohim, por favor, no tomes en cuenta nuestras faltas y lo difícil que se nos ha hecho, porque nosotros no heredamos, Señor, tu pacto. Nosotros heredamos mentiras de nuestros padres. Y ahora, Padre, han pasado años y estamos tratando de volver al convenio y de cumplir con tu palabra. Por favor, sé paciente con nosotros y no nos pagues según nuestra maldad. Estamos agradecidos que nos separaste, que nos moviste a un lado del mundo, de las cosas del mundo, y nos has guardado del mal hasta ahora. Por favor, Elohim, que pronto, Padre, envíes al Mesías
que venga a reinar en medio de nosotros, que nosotros podamos retornar hacia ti, Padre, como cuando Israel tomaba sus ofrendas y subía a la gran Jerusalén. Así, Señor, queremos regresar para ser ofrecidos delante de ti, Padre. Gracias, Elohim, por separarnos, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yevarejeja Adonai Veish mereka Yair Adonai Panav Elecha Bihuneka Is Adonai Panav Elecha Ve'asem lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue Shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros. Yod Hei Vav Hei, vida. Salgamos de aquí, honremos su nombre y seamos leales y fieles a Él. Elevemos nuestra confianza aún más y sepamos que Él es nuestro proveedor y nada nos faltará. Los envío con la paz y la bendición que produce servir a nuestro Elohim por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y amén. Shalom, familia. Shavuot. Gracias a los que nos están viendo por los medios. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Que la pasen bien. Que el Eterno les bendiga.